Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Y hoy, desde luego, prácticamente estamos a día 4 de enero, prácticamente a 6 horas escasas de pasar, de transicionar hacia el 5 de enero, un lunes, por cierto, y en la víspera de Reyes, y con muy buena compañía. Con Jorge. Jorge, ¿cómo estás, amigo? Que nos vas a dar una noticia, porque ya no te llamaremos Jorge. No, sí, Jorge también, pero he adoptado desde hace pocas fechas. En los años he ido cambiando de nombre o nombre artístico, y claro, tú no me conoces a mí, en los años 90 no nos conocíamos, pero yo me hacía llamar en los años 90 Jordi Valls, me hacía llamar Julio Rocamora. He tenido varios seudónimos. Esto la gente que no me conozca hace muchos años no lo sabrá. Y en los últimos meses, a raíz de decidir finalizar, después de 32 años, mi programa El Lado Oscuro, he decidido cambiar un poco, romper un poco esquemas, y utilizando un personaje de una película de ciencia ficción donde se usaba el tema del superespectro de John Anthony Keel, una película basada en libros de H.P. Lovecraft, he decidido utilizar el nombre artístico también, el seudónimo, junto a mi nombre, que es Jorge, el nombre de Profesor Pretorius. Primero porque soy profesor de parapsicología, nombrado en el año 97 por Inés Paco Inpa, de Madrid, y bueno, aparte también soy profesor de mecanografía, profesor de seguridad industrial, soy profesor varias veces. Bueno, aparte también formador de prevención de riesgos laborales, pero que no es por lo pongo ahí porque sí, porque me ha apetecido a mí que llamarme profesor, es que soy profesor profesional de varias cosas. Y luego relacionado con esa película que te digo, donde era un genio, él creía que se podía romper el espacio-tiempo y alcanzar otras dimensiones donde nos estaba esperando unos seres monstruosos para destruirnos. Como el personaje tenía mucha peculiaridad, he decidido adoptar el nombre de ese personaje, de esa película, una película del año 1986, del estilo de las, insisto, de H.P. Lovecraft, de la saga Hellraiser, Los Cenobitas, Wishmaster, Event Horizon, de que hay un universo paralelo al nuestro, donde hay seres esperando para entrar en nuestro universo, como dice incluso la Biblia, que hay un ángel muy poderoso que sostiene las llaves del abismo, reteniendo los demonios más pervertidos del infierno para que llegue hasta el día del fin del mundo. Es decir, un personaje que tiene un nombre poderoso y que no es esto mío, no hay nadie, no hay ningún divulgador que lo utilice, por tanto he decidido colocarle ese cartel nuevo, que me relaciona mucho con el mundo de las dimensiones, de los pasos intermundos, y algo que está muy relacionado con las cosas que yo hago, Artur. Tremendo, profesor Pretorius. Sí, Tremendo. Me va a costar llamarte profesor Pretorius, me costará. Pero bueno, lo voy a intentar, profesor. Bueno. Y si quieres utilizar Jordi Valls, también encantado, porque insisto que tengo familia en Barcelona y es una tierra que me es muy, muy grata. Y a mí también, a mí también. Evidentemente, como andorrano, que hay una gran relación entre el Principado de Andorra y Barcelona. Profesor, recuérdanos tu dirección de correo electrónico, porque seguro que luego vas a recibir un aluvión de correos electrónicos. Pues si alguien tiene algo interesante que decir, sí, no me importaría atenderle. Como suelo hacer con muchas personas hace años, y por cierto, de forma gratuita. Aquí tanto tú como yo, que eres un buen hombre, tú eres un hombre serio, aparte de creyente, ya te mereces mi respeto por ser creyente, pero además sé que eres un hombre serio. Por tanto, insisto, no estamos en estos temas para hacernos los bolsillos de oro, como si hacen otros, y además dando información garroña. Damos la mejor información a precio de saldo, 0 euros con 0 IVA. En eso te doy toda la razón, Jorge. Això és veritat. Això és veritat. Pero recuérdame tu correo electrónico. El lado oscuro radio, con 2 L's y 2 O's, el lado oscuro radio, @gmail.com. Pero también, si por alguna razón no pudieran hacernos llegar a este mail, porque se liara a alguien o lo que fuera, pues tiene también lo de Artur Misterios Universales. Recuérdalo y puedes escribirte también a ti. Pues mira, es muy fácil, artur@misteriosuniversales.com. Jorge, 4 de enero, hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero, como tú bien sabes, la actualidad manda. Y ayer sucedió algo a nivel mundial muy, pero que muy, muy bestia. Y es que Nicolás Maduro fue detenido. Dame tu punto de vista sobre lo que ha pasado, si te parece bien lo que ha hecho Trump, si está mal, bajo qué régimen vivían los venezolanos, cuál es el futuro. Cuéntame. Pues mira, yo tengo familia, o he tenido familia, porque salieron a escape hace unos años,
en Venezuela. El hermano más pequeño de mi abuela, Julia Sánchez Mingo, que fue además, era la madre de mi padre, en paz descanse, murió en el año 2000, era una de las personas que más me influenciaron en esta vida para gustarme los fenómenos sobrenaturales. Mi abuela había escuchado de joven muchos programas de radio de estos temas y ya en los últimos años 70, 80 era una devota de Jiménez del Oso, Antonio José Ales. Por tanto, esta mujer, y que había vivido algunos fenómenos sobrenaturales también ella, como la aparición terrible de 3 espectros de 3,30 metros a 3,50 metros de altura, y que lo conté ya aquí en tu programa hace ya un par de años. Por tanto, esta mujer no es una persona que yo hice porque sí, sino porque tuvo una gran influencia en mi vida, aparte de ser una tremenda creyente cristiana, y algo de mi personalidad tiene que ver siempre con nuestros antepasados, ¿verdad? Pero esta mujer, su hermano pequeño, Santiago Sánchez Mingo, se fue a hacer las Américas en los años 50, 60 del siglo pasado, se fue a Venezuela, y allí tuvo 2 hijos, Pedro Sánchez y, como nuestro insigne presidente, bueno, nuestro, no, el tuyo no, y Guadalupe Sánchez, que hace poco se han tenido que venir a todo correr a vivir a Madrid, ante las tiranías de este señor, el sucesor del que yo conozco como la bestia, Hugo Chávez, que son gente que, bueno, llegan a los gobiernos, se instalan ahí y totalmente ajenos a que los presidentes deben cambiar, porque el poder total corrompe totalmente a los individuos. Y efectivamente que las leyes en Estados Unidos no permitan una legislación más 2 legislaturas seguidas a ningún presidente, evita ínfulas personales, egocentrismos, endiosamientos, autoritarismos también, claro. El señor Putin, que aunque el señor Putin es verdad que yo le he visto algunos detalles muy bonitos, y tengo que decirlo, y yo no soy una persona de izquierdas ni allá por asomo, pero tengo que decir que el señor Putin, hace poco vi que estaba entrando en la zona presidencial y se le cayó a la Guardia de Honor, se le cayó una gorra a un soldado, y este señor se agachó para recogerle la gorra al soldado y se la puso. ¿De acuerdo? Cosa que yo no he visto en otros mandatarios como Macron, George Bush, eso no lo he visto en otros mandatarios. Por tanto hay que reconocer las cosas, pero sí que es cierto que el dar cancha libre a un mandatario pues ha llevado al señor Putin gobernando como 20 años, una brutalidad, y eso lo que hace es alentar egos personales, ínfulas vanas, y al fin y al cabo como los césares romanos cuando les investían los laudos de gobernator, ¿de acuerdo? Le decían, recuerda que solo eres un hombre, recuerda que solo eres un hombre, recuerda que solo eres un hombre. Durante todo el proceso de investidura como gobernator, se les hacía recordar su condición de mortales y que nadie se envanezca pensando que va a estar aquí toda la eternidad, como le pasó pues a Fidel Castro, otro que también se creía que iba a morir con las botas puestas, como Mao Zedong y tantos desgraciados que ha habido en la historia, ¿verdad? Entonces el señor Maduro, que es un hombre que tenía una profesión totalmente respetable, pero que yo no veo asociada con la dirección de un país, que mínimo para dirigir un país, que mínimo que ser licenciado en Filosofía y Letras o a ser posible licenciado en Derecho, de un señor que conducía un autobús. Entonces, bueno, ahí lo colocó por grandes simpatías, por grandes lamidas de orto, el señor Hugo Chávez, que era también otro hombre a que le hace honor el apodo que le pusieron muchos venezolanos, como me dicen estos familiares míos, la bestia o el orangután, porque también le conocían algunos. Y bueno, pues realmente unos sistemas de gobierno, preguntémosle a Bertino Borne, que tiene familia en Venezuela y que ha vivido allí, o preguntémosle al señor Boris Izaguirre, gente que son de allí o que han vivido allí, que tienen alguna relación sanguínea con gente de allí, como en mi caso yo con familia directa por parte de mi padre, y tuvieron que irse allí echando pestes a todo correr, pues que no había ni papel higiénico en los váteres, unos sistemas dictatoriales absurdos que van a contrapelo de los mejores sistemas democráticos occidentales, donde por lo menos al individuo se le da la posibilidad de luchar por su vida. Por tanto, cuando los americanos tuvieron piezas y medios acorazados, navales y tal, yo dije, bueno, en cualquier momento lo que van a hacer es una operación quirúrgica. Efectivamente, no me he equivocado. Ha sido una operación quirúrgica parecida a la de, vamos a cargar una Bin Laden, o cuando encontraron en su pueblo, escondido en un zulo en el suelo, al depuesto también líder de Irak, no recuerdo ahora mismo el nombre del antiguo líder de Irak. Saddam Hussein. Hussein, es verdad, Saddam Hussein. Y lo encontraron allí en su pueblo escondido en un zulo ridículo, y bueno, definitivamente, o Manuel Noriega, después de la invasión de Panamá en 1989, por el gobierno norteamericano, en aquel caso de Ronald Reagan, y después Noriega sabemos que fue extraditado, igual como el dictador de Haití, Raúl Cedrás, general de brigada de Haití, también fue extraditado. Estos señores luego viven la vida padre, no hay ningún problema, y muchos han dicho, después de ver las imágenes, analistas de imagen a primer pronto,
que parece, efectivamente, no parece una persona asustada, se les trajo de su casa con su mujer, él iba haciendo el signo de la victoria, con el pulgar para arriba en todo momento, andando muy tranquilo. Yo que me he dedicado muchos años de mi vida a la seguridad, y cuando he visto que estaba rodeado, fíjate en esto, Artur, porque quiero que me des, por favor, tu opinión. Siempre dos mentes piensa mejor que una. Cuando está entrando por unos pasillos y saludando a la gente en inglés, Merry Christmas, Have a New Year, Sí. a Nice New Year, etcétera, este hombre va rodeado por unos escoltas que son responsables de su vida. Así sucede cuando se detiene a alguien, se le priva de sus derechos. Pero va muy tranquilo, digamos, ese pelotón de escolta, va muy tranquilo. Cuando la persona detenida se le suele llevar, has visto aquí a criminales en España, se le lleva muy rápido enseguida al furgón para trasplantar las instancias judiciales. Este hombre va a un paso muy tranquilo, muy lento. Como digamos que de alguna manera a mí me da la impresión de que todo ha sido estudiado con una minuciosidad, calma y un respeto absoluto, porque esto procede no de una casualidad de una intervención militar, se le ha capturado y se le ha llevado a Estados Unidos a correr, sino que ha sido todo programado, porque desde que estaban los medios acorazados navales en las costas de Venezuela hasta esto, han pasado por lo menos 2 meses. 2 meses en los que yo estoy seguro de que se ha llegado a un acuerdo privado con este señor para lo que va a ser también después el futuro de Venezuela. Dime, por favor, lo que piensas. Bueno, yo pienso exactamente igual que tú, porque lo que sí que me extraña un poco es que públicamente Donald Trump le ofreció a Maduro pues una salida y pues no sé si la rechazó o no la aprovechó, no lo sé exactamente, pero bueno, eso sí que sucedió. No es un tema que me lo estoy inventando yo, ni mucho menos, ¿eh? Entonces, pues no lo sé. No lo sé, Jorge. Yo creo que lo que puede suceder aquí, o lo que ha sucedido ya, es que han llegado a una especie de acuerdo, porque además sí que es verdad que a Maduro se le veía muy tranquilo. Incluso una cosa que me sorprendió, que fue capaz de pronunciar Merry Christmas en inglés de forma totalmente correcta. O sea que igual ya ha estado incluso tomando algún tipo de lección de inglés. O sea que es muy posible, Jorge, lo veo bastante como tú. Así es. Pero lo que yo quería saber, Jorge, es tu opinión respecto, porque hay muchas personas que están, curiosamente, ¿no? Vemos que hay muchas manifestaciones en España, en muchos lugares del mundo, donde no se manifiestan los venezolanos, se manifiestan locales, españoles, de diversas regiones autonómicas, por ejemplo de Cataluña, que están batiendo récords, y se manifiestan en contra de Donald Trump y en cambio en esas manifestaciones no hay ni un solo venezolano. ¿Hemos perdido un poco el norte, Jorge? Yo creo que es un país en una situación de momento tensa. Ya llevaba tenso muchos años, pero digamos con una tensión sostenida, como la que puede existir, por ejemplo, ahora en Corea del Norte, donde siempre existe el miedo a un superataque occidental y que el señor Kim Jong-il sea depuesto. Y también me gustaría durante mi vida ver cómo se lo llevan por ahí a hacer gárgaras, a verdad, algún váter, que es donde yo le metería al señor Kim Jong-il, en algún váter para que friegue el resto de su vida y deje en paz a su pobre pueblo. Pero sería un siguiente personaje que también me gustaría mucho caer. Porque este tipo de dictadores eran típicos del siglo XVIII, del siglo XIX, pero ya en el siglo XXI, cuando las democracias han demostrado que hay que darle la oportunidad a los pueblos, y sí me entran mandatarios como el señor Nayib Bukele, en El Salvador, si mal no recuerdo, donde ese hombre ha limpiado su país, y él es uno de los países más limpios, más puros, donde se puede entrar con total seguridad en las calles, que inclusive hasta los reclusos, a muchos de ellos, curiosamente, a pesar de ser criminales convictos, que son creyentes, ya, y dicen, no, gracias a Dios, nuestro presidente es duro, pero hizo lo necesario, porque realmente yo admito que he matado a muchas personas, ¿verdad? Entonces, incluso en esos países, ellos saben, ¿verdad?, que están ostentando un grado de maldad. Entonces, realmente, cuando los pueblos se niegan a su propia realidad, ahí están cometiendo el peor crimen, que es de traicionarse a uno mismo. Es una situación que puede durar, pues a lo mejor unos meses. Donald Trump ha prometido en su discurso, me lo vi entero en inglés, ayer, a las 7 de la tarde, a través de la NBC News, y quería verlo en inglés, porque siempre en inglés, en el idioma nativo de las personas, se cogen mucho más detalles, tanto como su jefe de gabinete militar, un capitán general de la United States Air Force, que fue el encargado de dirigir todo el operativo del SEAL, Delta Force, que son las Fuerzas Armadas junto con los SEAL de la Armada, de los más potentes servicios militares del mundo, junto con el Spetsnaz ruso o las fuerzas, digamos, de defensa de Israel, pero digamos los comandos más agresivos, más terribles de la IDF,
de las fuerzas más potentes del mundo, de las más potentes del mundo, junto, insisto, con el Spetsnaz ruso y las IDF israelíes. Me dio la impresión de que van a querer efectivamente dirigir un poco el país en el sentido de encontrar una alternativa política que dé un buen rumbo a esa nación. No creo que se quieran apropiar de Venezuela ni nada por el estilo. Algo parecido a lo que sufrió precisamente el pueblo de Kuwait con la invasión de Irak en 1990, posteriormente Primera Guerra del Golfo, decimos Saddam Hussein. Y definitivamente pues siempre se instruye un poco después a los gobernantes, o en Corea del Sur, en 1952-55, la Guerra de Corea, poco posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde definitivamente el país se tuvo que doblar por la mitad, igual que la Alemania del Este y la Alemania del Oeste, la RDA y la RFA. Esto ya la gente joven ni se acordará de esto, porque esto pasó en los años 60, 70, etcétera. Y efectivamente los americanos tutelaron mucho ese proceso de occidentalización y democratización de la República de Corea del Sur, total democrática, unas fuerzas armadas, sobre todo los Republic of Korea Marines, que son totalmente un calco de los marines americanos, trabajan en conjunto en la zona del borderline, la zona de exclusión entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y me parece que va a ocurrir algo parecido. Va a haber un tutelaje de Estados Unidos. No me abstengo a pensar que pueden obtener algún tipo de beneficio. Como es lógico, Estados Unidos son la Roma de nuestro tiempo, pero desde luego a partir de ahí se va a abrir un proceso. Si no hay injerencia de otras naciones, digamos un golpe vengativo, que no soy capaz de imaginármelo de tanto de la República Popular China, sus socios más activos, como Corea del Norte, como la Unión Soviética o la Rusia de Vladimir Putin. No me imagino una injerencia de Cuba, pero ni mi peor pesadilla. Pero sí podría haber a lo mejor algún pero de rusos, chinos, o una fuerza conjunta de Rusia con China y con Corea del Norte. Pero creo que se hubiera manifestado ya en estas 48 horas posteriores al enganche de este hombre por operativos militares en una obra totalmente, digamos, relámpago. No, creo que se hubiera manifestado ya los rusos, los chinos, pero siempre digo que doy unas fechas muy concretas, porque hay veces que los golpes políticos pueden ser con efecto retardado. Yo daría una fecha de 30-35 días para una operación militar de naciones, digamos, que quisieran restablecer otra vez este sistema en Venezuela, mayormente por la cuestión del petróleo. No porque Nicolás Maduro sea un líder carismático, como lo fue Muammar el-Gaddafi, como lo fue Noriega en Panamá o Raúl Cedrás en Haití. No es un personaje de ese estilo. No es un personaje que merezca la pena salvar políticamente, porque después de su gobierno podría haber muchos segundones que podrían adoptar el mismo papel, inclusive siendo alguien. Hugo Chávez era coronel de las Fuerzas Armadas, pero Nicolás Maduro, lo increíble es que un personaje de la nula formación académica de este señor se haya mantenido realmente durante más de 10 años en el poder. Con lo cual esto realmente era un acto anunciado. Y muy limpio por parte de las fuerzas militares norteamericanas. Creo que no ha habido particularmente bajas. Ha habido alguna destrucción de unidades o de instalaciones militares, aeródromos militares, etcétera, pero con unas repercusiones de bajas en personas que yo sepa mínimas, con una operación de verdad bastante limpia. ¿No se ajusta al derecho internacional? No se ajusta al derecho internacional. Pero señores, es que esto es una acción armada. La guerra es así. La guerra pone fin a las conversaciones diplomáticas. Entonces, o sea, Jorge, tú estás... Que llegue alguien y prohíba las armas. Tú estás como yo plenamente de acuerdo en que no era la mejor manera, pero sí que era seguramente la única opción. Era la única forma de llevar un poco de paz a esa tierra. Cuando llega el cirujano y se reúne con el enfermo, mire, hemos hecho lo imposible, le hemos suministrado antibióticos, pero realmente el daño a nivel celular y a nivel muscular, las paredes de los músculos, el tejido epitelial está muy dañado, ya, o amputamos la pierna o corre usted peligro de morir. Pues coño, prefiero que me quiten la pierna que no acabar en una caja. Esto ha sido lo que ha pasado ayer. Es mejor quitarle una pierna a una persona que meter todo el cuerpo entero en una caja y olvidarse de esa persona porque ha muerto. En este caso, un hombre que no salía ni con agua caliente. De verdad, llega un momento en el cual los gobernantes se enquistan, como quiste, ya, y como todos sabemos, incluso no siendo médicos, hay quistes benignos y quistes malignos. Se veía ya que el régimen de Maduro es un régimen que no tenía que haber llegado a existir nunca, porque tenía que haber muerto con su fundador, que es Hugo Chávez. Igual exactamente que pasa
con ese cadáver político que es Raúl Castro, hermano de Fidel Castro. Ha abierto un poco Occidente, pero sigue insistiendo en los sistemas dictatoriales del siglo XX, que, insisto, van a contrapelo totalmente de la historia. Este tipo de personajes tendrán que ir cayendo, y un siguiente personaje que va a caer un día, quizás de una manera mucho más radical, y yo le doy 5 años de vida, el dirigente despótico de Corea del Norte, Kim Jong-il. Tremendo, Jorge, tremendo cómo está cambiando el mundo, y lo más tremendo también es la forma en cómo está cambiando el mundo, porque estamos viendo que últimamente estamos volviendo a recurrir, a las armas, y eso, pues, de alguna forma es terrible también, es terrible. Jorge, bueno, Sí. Después de esta matización, que yo creo que es muy interesante siempre saber la opinión, nuestra opinión también, que no es... seguramente, no, a lo mejor, pues muchas personas no la compartirán, pero bueno, evidentemente, si alguien comenta con respetuosidad, pues podemos debatir sin ningún tipo de problema, pero siempre con respeto, ¿no? Al menos, pues ya la tienen aquí y, como siempre, nos hemos mojado. Jorge, vamos a hablar de dos temas interesantes. Vamos a partir el programa de hoy en 2 bloques. Y el primero va a ser para hablar de profetas y profecías fallidas. ¿Qué te parece? Pues hombre, un tema que a mí me encanta. No soy un gran experto, no me considero un gran experto en profetas que no han seguido un hilo bíblico, es decir, profetas independientes, como el caso de algunos que vamos a hablar esta noche. Menos la última que fue una mujer que sí era una, digamos, una monja, una parte integrante de la Iglesia, en su sección femenina, que tuvo algunas visiones curiosas del final de los tiempos. Pero lo más importante, aunque no se domine a estos profetas o a estas personas que han hecho visiones durante los siglos, es conocer el hecho de que ha habido personas que de una forma sobrenatural han recibido lo que yo llamo dardos del futuro. Y como es importante manejar toda la información posible en inteligencia militar, se dice que cuanto más información tiene un consejo de inteligencia militar, más posibilidades hay de llegar a la victoria. Pues yo he dedicado muchos años de mi vida a estudiar todo tipo de profecías, inclusive profecías de otras religiones, no tiene nada que ver con la mía. Pero es importante acceder a toda la información posible, y esta noche vamos a hablar de algunos personajes que en su momento ofrecieron ciertas predicciones, y por lo menos las más llamativas o llamatorias de unos y de otros. Y bueno, pues simplemente por comentar un poco, y que ha habido gente en los siglos que efectivamente parece como si hubieran sido sacudidos por unas ondas del futuro. Yo digo que la información viaja a través del espacio, y en algún sentido que no somos capaces de entender, podría ser que viajara a través del tiempo. Porque eso es lo que parece ser que nos demuestran personas que sin ser Dios, o han sido afectadas por dioses, o desde luego algo les pasó cuando tuvieron conocimiento de algo que estaba mucho más allá del tiempo en el que vivieron ellos. Bueno, ¿te parece que empecemos por Benjamin Solari Paravicini? Bueno, es un personaje del que se podría hablar. Bueno, en un dibujo de 1939, él supuestamente predijo el 11S. Sí. Es una predicción evidentemente que fue falsa por falta de especificidad. ¿Hasta qué punto, Jorge, podemos creer en estas predicciones? Porque además no solo estas, sino que erró alguna más. Habló también de la llegada de los seres del espacio, que vendrían desde distancias insondables. Yo no recuerdo exactamente la profecía, porque él sobre todo lo realiza todo mucho con unos dibujos de tipo espiritista, cuando una persona está en contacto espírita, ¿verdad?, y enlaza con fuerzas que no son de este mundo. Tanto la información que le llega verbalmente, como la forma de expresarse, como cuando se realizan esos dibujos de tipo psicográfico. La psicografía, para quien no conozca estos temas, porque se van añadiendo a estos programas personas que son jóvenes, como cuando yo empecé a estudiar estos temas en 1989, con la edad de 16 años, y tenemos que recordar que hablamos para personas que saben muchísimo, son los que menos, gente ya que está a nuestra edad o así, que han leído muchos libros, ya muchos años y tal, pero por favor que tengan un poquito de misericordia al oyente con nosotros, el oyente general, porque también se van metiendo en estos mundos gente que, bueno, pues como los cursos académicos, acabas octavo de GB y empiezas bachiller, por lo menos así era mi momento, así era mi tiempo, ¿no?, hace 30 años. Y entonces, bueno, pues gente que va ingresando, se va acercando a estos temas, chavales, chicas, con 16, con 14, con 15, con 17 años, y que a lo mejor le hablas, pues, no sé, de la Atlántida,
o le hablas del pozo de cola, del sonido del infierno, y bueno, ¿eso qué es? Es normal, ¿no? Están empezando y habrá mucha gente que no conozca muchas cosas. Por eso a veces hay que hacer también unos pequeños resúmenes, los que pretendamos tener alguna experiencia incluso como formadores o profesores, como en mi caso, de tener un poquito de misericordia con aquellos que llegan de nuevas. Y entonces para Vicini, que fue un supuesto hombre dotado, al que le llegaban dardos de información del futuro a través de medios oníricos, de contactos telepáticos, de entidades de otro mundo astral, eso ya sería cuestionable, como también el famoso inductor de futuro Edgar Cayce, que tuvo visiones de la perdida Atlántida, en este caso de retrocognición, conocer un pasado desconocido. Para Vicini lo que dibujaba era sobre todo esos dibujos donde plasmaba unas ideas muy concretas. Y en hablaba de que en el futuro aparecerían seres que viniendo de insondables distancias en el espacio nos traerían la paz. También habló de una época en la que habría 2 papas. Ha hablado de muchas cosas este hombre. Ha hablado de muchas cosas. Pero lo fundamental fue la época en la que lo hizo. Si mal no recuerdo, fue sobre los años 20, 25, años 30 del siglo pasado. Hace casi un siglo de las cosas que hizo este hombre. Con lo cual, efectivamente, tuvo visiones de un futuro a medio plazo. No es a largo plazo, ya sería varios siglos. A corto plazo sería inmediato, durante el año en curso del que habla el profeta o el vidente, al año siguiente. A medio plazo ya incluye varias décadas, que yo insistiría sería lo que hizo este hombre. Y siendo o no siendo correcta o buena la inspiración de este señor, lo cierto es que sí dejó algunas pautas, como lo de las Torres Gemelas, que es por el impacto visual que generan esos dibujos que él dejó, realizados para mí desde mi punto de vista de una forma psicográfica, es decir, en un trance, una conexión con otra realidad. Luego mucha gente dice, no, pero no se cumplió algunas cosas que decía este hombre, como el tema extraterrestre. Bueno, eso es muy habitual. Las personas que conectan con un supuesto futuro o con una realidad interdimensional se suelen ver a veces involucrados en la controversia. No se sorprenda a nadie porque esto es así y ha sido así desde toda la historia. Menos con los profetas bíblicos, en las décadas que llevo estudiando, no he encontrado ningún profeta bíblico, ni Ezequiel, ni Isaías, ni San Juan del Apocalipsis, que hayan cometido un error superior al 1%. Es mi experiencia personal, ¿eh? Tremendo. Jorge, otra profeta con la que yo no tengo demasiada simpatía y no sé, hay muchos divulgadores y generadores de contenido que, pues bueno, que siempre la ponen por las nubes. Baba Vanga. A ver, ¿qué te dice a ti de esta... ¿Qué piensas de esta mujer, de Baba Yaga? O Baba Vanga, como quieras llamarle. Por lo que yo he conocido, de lo poco que también conozco de esta mujer, con un aspecto físico, ¿verdad?, también un poco extraño y un poco particular. Lo que más me llama la atención en este caso, más que lo que dijera el personaje, haciendo algunas supuestas predicciones para el siglo XX, incluso algo para el siglo XXI, pero lo que más me llama la atención de esta persona es como el caso de los curanderos que ha habido en la historia del siglo XX, que era gente como Pachita o C. Arigó. Esto se estudia mucho cuando se estudia parapsicología, porque se trata de los poderes del psiquismo humano, y entre ellos está la curación por intermediación sobrenatural. Insisto, Pachita, C. Arigó, Tony Apagoa, son personajes que se estudian cuando estudias parapsicología, y eran personajes, C. Arigó, que curaba supuestamente a través del doctor Fritz, un médico muerto en la Primera Guerra Mundial, si mal no recuerdo, pues esto estudié hace muchos años, cuando estudiaba parapsicología, centro privado de estudio y tal, y que inclusive les cambiaba el verbo, les cambiaba la fonética, y bueno, de ser personas completamente ignorantes, incultas, como Pachita, una mujer profundamente mal hablada, o sea, gente de pueblo, gente digamos muy, muy tosca y muy simple, muy sencilla, pero cuando estaban dominados por esas fuerzas, cambiaba completamente todo su ser. Entonces esta mujer Baba Vanga me entra a mí en la dialéctica de estos personajes que se debe estudiar cuando uno estudia parapsicología, se debe estudiar el caso de la sanación, la mediunidad, pero sobre todo la sanación y el curanderismo, el auténtico, no de estos curas, estos supuestos curanderos filipinos que luego se ha demostrado que lo que eran higadillos de pollo manejados muy sugerentemente con unas manos muy rápidas, ¿verdad? Yo no hablo de prestidigitación, hablo de auténticos curanderos. Y de estos Salvador Freixedo, que como jesuita era bastante desconfiado, le hacía bien ahí él en hacer eso. Yo también lo hago por mi condición de investigador criminal. Pero ya no hablamos de personas con unas manos muy hábiles para la prestidigitación.
hubieran sido magníficos jugadores de las cartas para hacer trampas en un callejón, jugando con el típico cubilete y las 3 bolitas. No, me refiero a auténticos curanderos, insisto, Tony Aspagoa, Cearigo, a través del Dr. Fritz, Pachita. Ha habido muchos casos de auténticos curanderos que además luego pues cobraban la voluntad y cosas así, y con unas tijeras herrumbrosas o con unas uñas específicamente dejadas alargar para poder penetrar o romper un poco la carne humana, y sacaban efectivamente el daño, sacaban los males, y luego quedaban unas cicatrices que lógicamente sanaban de una forma sobrenatural también, porque tenían un proceso de cicatrización rapidísimo, hiper rápido, como si realmente esas personas tuvieran un poder que no es de este mundo. Por tanto, esta mujer Baba Vanga... ¿Tú recuerdas el caso de Iván Trilla también? Sí, claro. ¿Y qué piensas de Iván Trilla? Los curanderos de los últimos 30, 40 años, no sabría qué decirte en general. El caso de este hombre me parece, por lo menos, interesante para estudiar. Yo no he visto ninguna curación suya en persona, por tanto, insisto, como investigador criminal, no me atrevería a mojarme. Pero por lo que vi de él en su día, como este famoso médico que se hizo también, el doctor K, el doctor Turov, que curaba a través del programa de Félix Gracia, Otra Dimensión, te hablo del año 1993-94, doctor K, Turov, que realizaba algunas curaciones en directo, inclusive con personas que eran totalmente desahuciados. No era posible la sanación. Tengo mis dudas, pero por lo menos me parecen, personajes, tanto que tú has dicho, como el doctor K, Turov, aquí en España fue muy conocido hace unos 30 años, 1993, y Félix Gracia lo llevó a su programa. Félix Gracia, tengo que decir que fue el segundo director de la revista Más Allá. Félix Gracia Plou, al que tuve el gusto de entrevistar en 1993. Por lo menos me parecen interesantes de estudiarlos, como Baba Vanga, por el hecho de ser una mujer tan simple, tan sencilla, en la que yo no podría ni siquiera imaginarme un intento de manipulación de una persona tan simple de pueblo. Pero es que, Jorge, muchas veces confundimos que las personas que sean son de pueblo, que sean de pueblo, o las tachamos de muchas veces pues de incultas o de ignorantes, a veces inconscientemente, pero yo no creo que sea siempre el caso, ni mucho menos. Además, te voy a decir una cosa, yo considero que la gente de pueblo realmente es muy sabia y que tiene un conocimiento que nosotros no podremos tener nunca, y sobre todo por la conexión con la tierra, ¿no? Pero Baba Ganga, Baba Ganga o Baba Yaga, llámale como quieras, hizo varias profecías fallidas. Por ejemplo, 2010 predijo que empezaría la Tercera Guerra Mundial mediante un conflicto nuclear o en Oriente Medio, llevando el planeta Tierra a una devastación global fallida. El 2011, que habría una especie de lluvia radiactiva que eliminaría los animales, las plantas y el hemisferio norte debido a las secuelas de la Guerra Mundial, de la Tercera Guerra Mundial. El 2014, la mayor parte de Europa afectada por cáncer y enfermedades de la piel, por esta también guerra química, la Tercera Guerra Mundial, con un sinfín de muertes. 2016... Claro. Europa se vuelve casi inhabitable y casi vacía debido a la invasión musulmana. Esto yo creo que la va a fallar por el año, pero vamos a llegar aquí como no hagamos algo. 2018. Sí. Estados Unidos se vuelve vacío y despoblado. China emerge como la única superpotencia mundial. Y USA no está vacía. No sé, en fin, a mí me parecen muchos tiros al aire, ¿no? Cuando tú tiras muchos tiros al aire, pues evidentemente algún disparo puede ser que mate algún pájaro y cenes esa noche, pero normalmente no suele ser así. Yo tengo una opinión de este tipo de prospectores que han tenido un gran número de fallos en sus predicciones. Pero son gente simple. A mí me da más miedo una persona vestida con chaqueta y corbata haciendo predicciones en un edificio, en una octava planta de un edificio de Madrid o de Barcelona, y una señora mayor cuyo aspecto físico realmente no es que sea una persona que vive en un pueblo, es que sería la persona que se dedicaría a limpiar las puertas del cementerio en el pueblo. Y te lo digo porque yo he vivido durante muchos años de mi vida en pueblos, no pequeños, no, pero en pueblos diminutos. Tú entras al pueblo, andas un minuto y has salido del pueblo.
¿de acuerdo? He conocido ese tipo de sitios. Y la gente que conoces en ese tipo de lugares son la típica gente que sí, que es verdad que no ha estudiado, no tiene un conocimiento académico, pero que, como decía un conocido mío, es gente que sabía de la vida, que tú no les engañabas en un trato a esas personas fácilmente, y tenían un conocimiento, por así decirlo, de la calle, que resultaba espectacular. ¿Cómo se gana la vida esta gente que se dedican prácticamente a moverse con unas cabras por el pueblo y vender su leche? Pero insisto, tú les querías engañar en un trato típico y no les engañabas, pero ni de coña a esas personas. Es decir, tenían un tipo de inteligencia natural, silvestre, pero se manejaban, pues como esta mujer, o como mucho, bueno, vamos a ver, la mayoría de los apóstoles de Cristo, de los que hoy en día se habla de ellos como San Pedro, San Pablo, San Sebastián, San Jaime, Santo Tomás, bueno, pues eran gente que uno era contable, pero el otro era un tío que se dedicaba a pescar en un barquito, el otro era un tío que estaba faenando en el campo con su hermano. Es decir, no eran doctores en filosofía y letras, no era gente curtida como Platón, como Aristarco de Samos, como Demócrito de Abdera. ¿Qué va? Era gente de lo más simple que... Por eso digo que a mí esas personas que en un momento dado irrumpen en nuestro conocimiento y le dicen, no, es que yo he recibido información, señales del futuro, aunque se equivoquen. Hay una cosa que hay que decir desde el punto de vista parapsicológico. El medium, el vidente, lo que muchas veces canaliza es por la onda vital en la que se dirige una determinada sociedad o un determinado planeta. Es decir, ¿por qué los miembros de la misión Rama estaban convencidos en 1977 de que era inminente la Tercera Guerra Mundial, la hecatombe nuclear, y por tanto que va a ser inminente la segunda venida de Cristo, desde el punto de vista de ellos, en una nave espacial? Pero además coincide que el grupo religioso Testigos de Jehová, la que yo conozco también como Testigos de Yahvé, estaban convencidos de que el fin del mundo, y tengo publicidad respecto de Atalaya y Despertar de ellos, de aquella época, se iba a dar en 1978. Y conservo las publicaciones de ellos, donde animaban a los jóvenes, joven, no estudies ninguna carrera, porque para los próximos años este mundo habrá llegado a su fin o estará totalmente, el mundo de cosas de Satán habrá sido destruido. Hay más predicciones fallidas que luego te voy a explicar algunas. Que sí, yo sí, de esto tengo una experiencia, porque yo he estado bastantes años ahí. Yo también conocí, me dedico, y de hecho aprendí a estudiar la Biblia entre 1985 y 1987 con un anciano de los Testigos de Jehová. Pero y tengo amigos Testigos de Jehová. Pero insisto, ¿quién les proporcionó a estos señores la información de que 1978 podía ser un año? Misión Rama hablaba 1979-1981. Lo que ninguno de ellos se imaginaba, ni los Testigos de Jehová ni la gente de la Misión Rama de Contacto Extraterrestre fundada por Sisto Paz, es que en 1983 el reloj del fin del mundo estuvo marcando una manecilla antes, o sea, un minuto antes de la medianoche, que hubiera significado la declaración de la Tercera Guerra Mundial, en aquel caso entonces por la Guerra Fría, Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética y Ronald Reagan en los Estados Unidos, que nos hubiera llevado al filo del holocausto nuclear. ¿Cómo podían saber esas personas? Porque lo de la guerra, la crisis de los misiles cubanos fue bastantes lustros antes, de 1978 y de 1983. Es decir, el miedo a la hecatombe nuclear y a la Tercera Guerra Mundial existió desde 1945 hasta 1989. ¿Por qué en 1978? ¿Por qué en 1983? Y yo me atrevo a afirmar por mi formación en parapsicología. Porque los videntes, y los hay a nivel particular, como estas personas de las que hemos hablado, y los hay a nivel grupal, religiones, grupos de contacto, OVNI, etcétera, lo que enlazan es, y de esto algo sé porque hace años que soy profesor de comunicaciones de radio, lo que llaman emisión Rama una antena. La antena es el señor que se comunica con el otro lado. Y en la antigüedad eran los chamanes. ¿Ya? Y para llegar a ese grado de chamanismo, ¿qué tenían que hacer? Irse a lugares ocultos, meterse debajo de una piedra, como las cuevas de Randa en Mallorca, ¿de acuerdo? Que conoció perfectamente el gran místico Ramón Llurio, o Raimundo Llull, que era nombre de la Universidad, por cierto, de Mallorca. Gente como San Juan, en la isla de Patmos, retirado a unas rocas, donde estás en contacto con esas 4 grandes fuerzas primigenias de la naturaleza: la tierra, el viento, el fuego y el agua. Y ahí es cuando podías entrar en contacto, elevar tu antena y recibir energía vital del planeta. Y la energía vital lleva un camino que se puede mover porque el futuro, como dice el maestro Yoda en la Guerra de las Galaxias, siempre en movimiento está el futuro. Depende de muchos cauces, de muchos afluentes. Jorge, pero hay un destino vital. Esto que acabas de decir es tremendo, porque yo siempre Claro. lo menciono en muchas ocasiones.
Yo tengo varios lugares que para mí son, pues eso, de poder, ¿no? Montserrat, en Barcelona. Claro. Montserrat. No, pero luego cada uno tiene los suyos personales, porque a lo mejor tú Claro. llegas a un lugar y no sientes absolutamente ningún tipo de conexión, y yo llego ahí y se me enchufa una antena brutal, ¿no? Y a mí esto me sucede en varios lugares, ¿no? De pequeño había un lugar al cual yo solía acudir y ahora está completamente edificado. Es una pena porque aquí en mi país pues la especulación inmobiliaria está muy al día. Pero ahí, en ese lugar, yo no sé por qué, pero tocaba una zona, estaba allí y me transportaba literalmente, seguramente a otro plano, a lo mejor eran imaginaciones mías, ¿no? Y hay otro lugar en Andorra, que yo no voy a decir, por supuesto, porque es un lugar que me guardo para mí, en el cual voy, me siento encima de una piedra y, bueno, ahí me pegan unas castañas. Es como si de repente entraras en otra especie de dimensión y se te abrieran una serie de conocimientos y de pensamientos que en muchas ocasiones, Jorge, cuando bajo de esa piedra no soy capaz de volver a recordar. O sea, es como que estás alcanzando un sueño, lo ves, lo tocas, lo palpas, pero no lo puedes traer hacia ti, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Y esto me sucede en estos dos lugares, ¿no? Tremendo, Jorge. Otro profeta. Un día, perdóname, Artur. Sí. Dame 15 segundos, te lo suplico. Por favor. Un día deberíamos hacer un programa, bien no fuera ahora mismo, sea dentro de unos meses o cuando fuera, con dos personas que creo que también, o bien tú con ellos, o bien yo podría participar de alguna manera, como copartícipe, sería para mí un honor, tanto con el señor Santiago Reurer, al que quiero mandar un saludo, y que es un hombre que conoce el mundo del ocultismo y de las religiones arcanas. He tenido oportunidad de charlar con él a través del móvil de mi pareja, porque yo para el mundo de los móviles, ¿cómo es posible que un profesor de comunicaciones de radio, técnico de sistemas microinformáticos, operador de rayos X, use un teléfono móvil de 30 euros? Pues mi señor, porque hay una refrán castellano que dice que en casa de herrero cuchillo de palo. Eso te pregunto yo cada 2x3, Jorge. En fin. En casa de herrero cuchillo de palo. Bueno, pero muy de palo, Jorge? Muy de palo. De hueso. Esto me parece terrible, Sí, Jorge. señor. Lo tuyo con la telefonía móvil y la tecnología me parece terrible. Pero bueno, ahí lo voy a dejar. A ver, vamos a... Y con el señor Pollato, que tú lo conoces, creo que has estado en su casa hace poco en Mallorca o algo así, que ha escrito varios libros sobre el tema del nazismo, sobre el tema de Montecasino. El señor Botalla, Felipe Botalla. Botalla, perdón. Señor Botalla, Como que te tiene unos escucho llamarle conocimientos sobre la Pollato Segunda a Guerra Botalla... Mundial. Sí, pues es que conocí yo a un hermano Pollato, un señor, y me he confundido con esto. Pues Pero sí. desde una persona que lo que dijo de Montecasino y de las grandes fuerzas que se libraron en el asalto de Montecasino en la Segunda Guerra Mundial, me parecieron, pero me dejó este hombre extasiado completamente, ¿eh? Desde luego, es tremendo lo que sucedió en Montecasino. De hecho, él llama su Lo libro ignoraba Montecasino totalmente. Ritual de sangre. Lo ignoraba. Abiertamente lo reconozco, que conozco la Segunda Guerra Mundial. Sé que, por ejemplo, cuando Adolf Hitler se dirigía hacia Moscú y estaba Moscú a tiro de piedra, dice, no, vámonos a Stalingrado. ¿Y pero por qué? ¿A Stalingrado para qué? ¿Para ofender el pueblo natal de Joseph Stalin? No, estaban convencidos, las SS estaban convencidas de que cuando el príncipe Lucifer cayó de los cielos hace 6.000 años, a principio de las dos guerras celestiales que hubo, porque hubo dos, la primera que hubo, que él fue arrojado de los cielos, lo arrojaron más allá del muro, a Lucifer se le cae la gema de la corona. Y esto es lo que luego se persiguió como la gran piedra filosofal y que ellos estaban asociados con los objetos de poder. Y este tío estaba convencido, Adolfo Hitler, de que podía ganar la guerra si se rodeaba de objetos de este tipo. Era una especie de personaje de videojuegos. Es como cuando vas en los videojuegos y tienes que ir consiguiendo energía, la gema del dragón, tal. Iba buscando ese tipo de gilipolleces porque él estaba convencido de que con ello gobernaría, y todo como el emperador en el retorno de Jedi, por la fuerza de la voluntad. Pero Jorge, esto te demuestra una vez más que las, podríamos decir, altas sociedades, los grandes poderes y algunas personas continúan adorando al maligno. Y no solo eso, sino que incluso van tras la pista de donde él estuvo, porque seguramente piensen
que hallar ciertos elementos o ciertos lugares les vaya a otorgar ciertos poderes, por decirlo de alguna manera, bastante oscuros. Y esto es así, Jorge, porque hay muchas... Hoy en día hay muchas personas que continúan vistiéndose y haciendo rituales que nos parecerían de otro siglo, pero que realmente continúan sucediendo. Hoy en día, Jorge, aún hoy en día se compran restos humanos de personas que desviven. Sí, polvo de muerto. Exactamente, desviven, y algunas de ellas las desviven por encargo para realizar ciertos ungüentos y ciertos rituales. O sea, esto es así. Y en Bohemian Grove se siguen realizando esos rituales protegidos por seguridad privada en Estados Unidos. Me parece algo tremendo, sí. Incluso muchos de estos rituales que están vinculados con temas de una alta carga sexual y un alto componente, pues también que relaciona pues criaturas bastante jóvenes. Tiene que, no te olvides que a nivel, y como ocultista, que es lo que yo más soy, tiene que haber derramamiento de las dos únicas sustancias que hay en el cuerpo humano que son sagradas, que son la sangre y el semen. Y tú como antiguo militante de los Testigos de Jehová y conocedor de esa religión, como también yo lo soy, sabes que precisamente ¿qué se advierte en el Antiguo Testamento con respecto a ingerir sangre? Pues, claro, pues las dos cosas. Esto está en el Antiguo Testamento y evidentemente cuando hay una escena muy conocida en la Biblia en la cual también se derrama semen y genera un problema. O sea que sí, son las dos sustancias que son vamos, podríamos decir, sagradas. Sí, así es, la sangre y el semen. Por eso cuando estos grupos negros tienen que llamar a la gente del otro lado, la gente del otro lado puede venir. Pero como se indica en la película The Devil Rides Out, de 1968, protagonizada por el insigne actor y ocultista en la vida real, Christopher Lee, donde él interpretaba a un ocultista, un parapsicólogo que quería salvar a un amigo de haber caído en las ramas, en las redes de un grupo de adoradores filoluciferianos en Inglaterra, precisamente dice, cuando se llama al ángel de la muerte, que precisamente es uno de los 4 ángeles que está adornando el camarín interior del Valle de los Caídos en Madrid, el ángel Azrael, el ángel de la muerte, que fue el que dirigió el comando exterminador de los primogénitos en Egipto en el siglo XIII-XV a.C., la época de Moisés, y por las mismas épocas o parecidas, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ese fue el comando exterminador dirigido por el ángel Azrael, el ángel de la muerte. Y nos dice en la película The Devil Rides Out, la novia del diablo, cuando se invoca al ángel de la muerte, cuando invocas a alguien de más allá, tienes que pagarle su tributo. Porque no olvidemos que estamos moviendo diferentes mundos. Claro, es que tú cuando haces o invocas a según qué o a según quién, esto no sale. Hay que pagar el precio. Claro, tú cuando llamas a un taxi, hay esa bajada de bandera, ¿no? Pues aquí sucede un poco lo mismo. Y cuando en Grecia, y ahora se va a estrenar una película otra vez, La Odisea de Ulises, cuando baja Ulises al inframundo para visitar a su madre, tiene que pagarle a Caronte con unas monedas de plata para que le lleve a través del río Estigia al más allá. Caronte, que es la unión entre los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos, con su arca. Jorge, vamos con otro profeta fallido que desde luego tú conoces muy bien también y que es muy ambiguo siempre, ¿no? Es decir, cuando leemos una profecía de este buen hombre, podemos prácticamente interpretar lo que nos dé la gana y prácticamente tenemos barra libre, ¿no? Porque son tan ambiguas que desde luego dejan mucho que desear. Nostradamus y sus famosas cuartetas y profecías que son prácticamente ajustables a cualquier evento pasado y futuro. Sí, Michel de Notre Dame, efectivamente. Sí, señor. Una de las más... Siglo XVI, XVII, si mal no recuerdo, de Francia. 1503 a 1566. Una de sus más famosas fue aquella donde él predice que del cielo vendrá un gran rey del terror. El rey de Angulmois. Y esto evidentemente se interpreta como el fin del mundo y tenía que suceder en julio de 1999. Oye, estamos en enero de 2026. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal?
¿Cómo ha ido desde la destrucción del mundo de 1999? Es curioso porque las fechas que él anuncia, 1999, ¿qué sucedió 4 años antes de 1999? Pues no lo sé, sucedieron muchas cosas. Cuéntame tú. La guerra de los Balcanes. Ostras, es verdad, es verdad. Y 4 años más tarde de 1999, o 3 años más tarde, ¿qué sucedió? En 2003, pues no recuerdo. Pues tenemos justamente la invasión final de Irak, la intervención en Afganistán, como repercusión a la caída de las Torres Gemelas. Sí, de 2001. Y según dijo George Bush hijo, una guerra mundial asimétrica. Ahí fue cuando se concibió el concepto de la guerra asimétrica, es decir, no hay unas tropas sobre un tablero como cuando Napoleón le declara la guerra a Wellington o se invade España en 1808-1814, sino que la guerra asimétrica. Se produce el hecho de una guerra donde no hay un enemigo claro, el enemigo existe, pero realiza golpes tácticos, escondiéndose, subiéndose aviones, metiéndose de repente una persona en unos váteres con 50 kilos de goma 2 y haciéndose estallar, asalto en este caso convoyes que van pues tanto de gente paramilitar, fuerzas como Blackwater o Executive Outcomes, que son grupos, o eran grupos, ya no, Executive Outcomes ya no existe, y Blackwater ahora tiene otro nombre, pero grupos mercenarios, o sea, fuerzas militares privadas, esto está casi reconocido por casi todas las naciones occidentales, sino también convoyes militares, US Marine, reconocimiento, gente de los Rangers, del ejército de tierra americano, Comando SEAL de la Armada Americana, o grupos de los Royal Marines británicos, los Spetsnaz rusos, y bueno, pues va un convoy tranquilamente, de repente un montón de señores montados en camello se llegan hasta el convoy, lo hacen parar y estallan, ¿no? Provocando una gran mortandad. Lo que luego ha obligado también a la asistencia o la creación de los drones para vigilancia aérea, por un miedo omnipresente, que ha creado el nuevo concepto de la guerra asimétrica. Ya no es una guerra normal, sino que los combatientes hay personas que van camufladas, van disfrazadas y de repente llevan un montón de explosivos plásticos pegados al cuerpo, con lo cual hoy en día ya inclusive a la hora de tomar un avión, de subirse a un tren, oye, hace unos años me fui a Madrid con mi pareja, por una cuestión de exámenes, y yo llevaba un spray de pimienta para defensa personal, totalmente legalizado y con su factura. Y allí los servicios de seguridad privada me pasaron, que yo también soy operador de rayos X, y bueno, pues me detectaron el spray de pimienta, insisto, totalmente legalizado, certificado, con su factura en mi cartera. No, pero no lo puede usted llevar porque yo no sé lo que va a hacer usted con esto. Le enseñé cierta documentación al tipo que estaba a cargo de la seguridad privada, y digo, soy esto. Y dice, sí, yo sé que no vas a hacer nada, pero no te puedo dejar que lo subas. Y tuve que dejarlo allí, y ya cuando volvimos de Madrid, a los pocos días, pues lo dejaron allí en una caseta a mi nombre, y me lo volví a llevar otra vez. Pero ya incluso a subir, únicamente para subir a un taxi, solamente para subir a un taxi o un autobús, hay, digamos, unas normas de seguridad menos férreas. Pero hoy en día coger un tren, coger un avión, y esto lo sabes tú que viaja mucho, no te dejas subir ni un lapicero, porque me dijeron hace años que con un lapicero, sacada suficiente punta, puedes matar a alguien clavándose en el cuello. Exactamente. Estamos en una sociedad... Y esto ocurrió a partir de las Torres Gemelas en el año 2001. Sí, Así que, aunque Nostradamus fallara un poco con esto, y recuerdo una profecía inquietante para mí, de las muchas que dijo este señor, pero una que sí me dejó muy inquietado, que habría un personaje en el futuro que sería un gran mal para la humanidad y que llevaría una araña en el brazo. ¿Y quién es este señor? A ver, pues ¿quién ha llevado una araña en el brazo durante el siglo XX? Pues no lo sé, mucha gente. Una araña en el brazo de color negro, con un redondel blanco y una escarapela roja, el único que yo sepa que la ha llevado un tal Adolfo Hitler. Tremendo. Esto no lo sabía, siempre me sorprendes con nuevos datos. Otra de las profecías fallidas es Vuelvo a repetirte, déjame 20 segundos, te lo suplico. Por favor, Jorge. Que se queden nuestros oyentes, por favor, como insisto, como profesor que soy, yo sé que soy muy pasado, pero es que cada uno tiene que retribuirse lo que conoce en su vida. El mecánico te dice que tengas limpio el coche, ¿verdad? Ten siempre limpio el coche, ten limpio el coche, manténlo limpio. El dentista,
lávate los dientes después de comer, lávate los dientes después de comer. Bueno, yo también soy muy pesado. Yo le digo a la gente, y por favor que se queden con esta noción de este programa. Si se quedan con esa noción, para mí he sacado un 10 en el examen. El vidente, el precognitor de hechos futuros, lo que hace es, con sus antenas mentales, de manera sobrenatural, o de manera natural, porque tiene el don del medium, enlaza con la energía vital del planeta en el momento en el que está radiando. Y como dice el maestro Yoda, personaje de ficción en la película El Imperio Contraataca, siempre en movimiento está el futuro. Por lo cual, lo que hace el medium y el vidente es enlazar con un momento concreto del planeta. Y como el futuro siempre está en movimiento, no quiere decir que la persona se equivoque, sino que se sube a caballo. De hecho, en telefonía se habla de la onda, digamos, en la onda de radio, donde cabalga la información, está la onda normal y la onda portadora, que es la que da la información a la onda. Tremendo. ¿De acuerdo? Entonces son dos. El rayo de ondas de radio, que puede llegar muy lejos, y la onda portadora. O sea, que es la que le da la información. Lo que me quieres decir es que a lo mejor no es que hayan fallado, sino que hemos malinterpretado la profecía. Que está constantemente en movimiento el futuro. Entonces esa persona, como si fuera una antena de una emisora de radio, te ha recogido cierta información que es la dirección de los eventos que llevaba en ese momento la Tierra. Pero llega el momento, Nicolás Maduro, por ejemplo, ahora, y coge y dice, coño, no, yo no quiero seguir adelante con esto. Y coge el hombre y se muerde la lengua y se suicida. No se podía prever unas horas antes. Ha sido un evento que ha sido muy rápido, no ha sido pensado. Y puede cambiar totalmente el futuro. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces eso ya daría lugar a otra cadena de eventos distintos. Entonces lo que enlaza el vidente, el auténtico medium, aunque se equivoque, es con un momento vital en la historia. Y hay muchas brechas de tiempo. Esta es la esencia que yo quisiera dejar. Me parece tremendo, ¿eh? Y eso sí que estoy de acuerdo contigo, que el tiempo es cambiante, el futuro nadie lo puede saber y evidentemente va a cambiar en función de muchísimas cosas, ¿eh? Otra profecía de Nostradamus en la cual pues hay un gran problema es que él dice que en 2023 habrá una especie de fuego celestial cuando se apaguen las luces de Marte. Que esto lo interpretan muchos como que si hubiera habido una especie de fallo en una de las misiones humanas a Marte. Y evidentemente estamos en 2026 ya y no ha habido ni una sola misión humana a Marte. De hecho, teníamos previsto ir a Marte y aún no hemos ido y yo creo que nos va a costar, ¿no? Y podríamos hacer el chiste aquel, ¿no? Porque Marte también cuelga o rima mucho con martes, ¿no? En fin, Jorge, Nostradamus, otro profeta fallido. Y hay otra profetisa que es Sor Natividad, que vivió entre 1731 y 1798. Y era una religiosa francesa que evidentemente tiene una serie de visiones que se centran en el fin de los tiempos, como no podía ser de otra manera, puesto que era religiosa. Y en el juicio final tras la Revolución Francesa. A ver, explícanos un poco qué sucede con esta buena mujer. Pues esta señora, y como toda aquella persona que está sometida a una autoridad clerical, por tanto no es una persona, insisto, hay profetas que han sido de orden más independiente y que pueden perseguir fines chauvinistas, fines personales, escribir un libro, como el famoso místico del siglo XX, Marcellus Tuegword, que inclusive vendía un medallón, que se puede encontrar hoy en día por internet, de protección personal y tal. Decían que era Nostradamus del siglo XX. Bueno, realmente este hombre era un Nostradamus de pacotilla. Era más bien un vendedor de prospecciones baratas y de gilipolleces. Así lo tengo que decir, ¿eh? Pero bueno, un hombre que fue conocido en su momento en la Francia de los años 80 y que tuvo sus seguidores. No tuvo más porque no existía internet. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque era para mí un arlequín. Pero la persona que hace prospecciones personales puede tener simplemente, pues como Nostradamus, pues que pertenecía a un círculo de personas que se movían en lo secreto. Inclusive hay quien dice que Julio Verne era también un prospector de futuro y que sus novelas lo que ocultaban era inventos que no podía desarrollar por falta de tecnología y lo daba como cuestión novelesca. Por tanto, Julio Verne, y ya lo ha dicho más de un autor que no soy yo, entre otros J.J. Benítez, es un hombre que llegó tarde incluso al fenómeno de los ovnis. Llegó tarde, aunque era un tema que yo sé que le hubiera encantado.
Nos habló de muchas cosas que no se pudieron desarrollar en su tiempo por falta de tecnología. Pero en el caso de Sor Natividad, es una mujer que al estar sometida a una obediencia religiosa, a la persona que realmente tiene un grado de fe elevado y esa fe es pura, puede recibir información de futuro directamente, ya no por entrar en contacto su antena como vidente, como medium, con las energías del planeta, sino con la energía del propio Dios o el Logos, el Cristo. Porque inclusive lo digo yo, no, lo dice la Biblia. Dice que en aquellos días, cuando la Biblia habla de aquellos días, se refiere a los días inminentes a la segunda venida, al fin del mundo, vuestros niños y vuestros ancianos tendrán visiones. Con lo cual ya no es una opinión de una persona particular que se puede equivocar, sino que es una autoridad que se está delegando por cuestión religiosa. La Biblia, que es palabra de Dios, así yo lo creo, indica en un determinado capítulo y versículo de cuyo nombre no quiero acordarme, en aquellos días vuestros niños y vuestros ancianos tendrán visiones. Y es así. Está habiendo gente que por tener una obediencia religiosa están recibiendo información, pero no ya de la casa del planeta, no esos rayos de fuerza del planeta, que pueden ser o pueden no ser, y que son variables, porque el tiempo desde las escalas humanas es variable, sino ya una cuestión de predicción a muy largo plazo, y esto solamente la puede hacer seres divinos. Solamente tienen control sobre el futuro a largo plazo seres celestiales. Ya no lo pueden hacer magos, ni profetas, ni chamanes. Eso ya no corresponde al hombre, sino corresponde a Dios. Y cuando Cristo dice hace 2000 años, habrá un tiempo en el futuro en el cual no se podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia, el amor de la mayor parte se enfriará, los hombres serán amadores de placeres más que amantes de Dios. Todo eso no era una opinión que diera, estaba entroncando con el futuro porque puede, porque es el propio Dios el que alimenta esa enseñanza. ¿De acuerdo? La enseñanza bíblica es enseñanza de verdad. O sea, Dios no puede mentir. Claro, si uno toma, por ejemplo, la Biblia, en la cual hay muchas profecías, tenemos un buen ejemplo ahí con los testigos de Jehová, que han errado muchas de estas profecías, ¿no? Y por lo tanto, vemos que hay sesgos o que hay problemas de interpretación, ¿no? 1914, ¿qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente dicen que puede haber el fin del mundo y ahí no pasa absolutamente nada, ¿no? En 1925, pues que habría una resurrección de los antiguos patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, pero en fin, esto se concluyó en una mansión en San Diego, ¿eh? Cierto. Claro, y no iba a ser el hogar de los patriarcas, Betzarim. Exacto, Betzarim, ¿no? Claro, es que esto es tremendo, tremendo. Y en 1975, ¿vale?, que es un año en el cual hay mucha expectación, pues resulta que se espera la venida del Mesías, ¿no? Claro, esto además implica cuestiones, algunas de ellas surrealistas, que yo las sé. Yo he podido escuchar a testigos de Jehová decir que, ostras, pues no pasa nada, oye, no, aunque deba 200 millones de pesetas o 300, no pasa nada, porque como va a venir Armagedón y me va a limpiar de todas las deudas, pues no hay problema. En fin, Jorge, ¿cómo ves tú esto? De las profecías que nos pueden marcar el fin del tiempo para nuestro tiempo, la nueva versión que tienen los testigos de Yahvé del fin del mundo, donde ellos cuentan que la profecía hasta el año angular 1914, donde según los testigos de Jehová, Cristo fue entronizado en los cielos, y habría que contar a partir de ahí la semana que faltó, la semana flotante del libro de Daniel, más la generación bíblica, de esos 70, 75, 80 años, más 7 años de la semana flotante que quedó de las 490 semanas, de los 490 años, 70 semanas de proféticas del libro de Daniel. Por tanto, el fin del mundo, según los testigos de Jehová, si el epicentro hubiera sido en 1914, el fin del mundo debería haber sucedido hace 15 o 20 años. Actualmente los testigos de Yahvé en Brooklyn o la central de Estados Unidos lo que dicen es que 1914 sigue siendo el año equidistante para centrar el eje del fin del mundo, pero que el nuevo cálculo nos arroja que hay que añadir la edad que tenía Noé cuando llegó el diluvio, que son 120 años. Por tanto, actualmente, de una manera soterrada, los testigos de Jehová o de Yahvé, como yo los llamo, esperan el fin del mundo de manera, digamos, solapada para 2034. Curiosamente, ellos no lo saben, pero coincide también con los estudios de varios prospectores teológicos, como el mexicano doctor Roé Palacios Celorio, un cristiano judaizante. Coincide también con los estudios del teólogo
el cristiano católico remanentista Damián Galerón Ortega, y coincide también con mis estudios, donde la fecha aquí distante para finalizar el fin de los tiempos no es 1914, sino 1948. ¿Por qué? Porque en 1948 se produce la restauración del Estado de Israel por la Sociedad de Naciones en compensa a los crímenes del Holocausto de Adolfo Hitler. Ahí es donde se produce el reloj profético que queda paralizado con la muerte de Cristo. En el año 32-33 de nuestra era, se reactiva el reloj profético y vuelven a contar la generación bíblica, 75-80 años, más la semana flotante. De las 70 semanas flotantes del libro de Daniel, 490 años, queda una semana. Por eso no se produjo el fin del mundo en el año 33, con la muerte de Cristo. Al morir Cristo se paraliza el reloj profético. Incluso hay otro tema, Jorge, que es que llegan a afirmar que la generación, es decir, que esta generación no pasará cuando acabe la generación del 14, es decir, que habrá esa destrucción, ese Armagedón, cuando todas aquellas personas que son de la generación del 14 pues hayan fallecido. Desde luego ya no queda absolutamente nadie de la generación del 14, al menos que nosotros sepamos, y continuamos aquí. Con lo cual hay una gran, podríamos decir, falla en la interpretación de muchas de estas profecías. Sí. Bueno, Charles Taze Russell también estaba convencido, no sé por qué, y él lo dice en su libro The Time of the Ages, El divino plan de las edades, y The Finished Mystery, el misterio que ha terminado. Él hizo una serie de estudios, a principio de formarse los testigos de Jehová, en 1874, con su socio Barbour, llegaron al convencimiento de que el día del fin del mundo estaba descrito en forma oculta, en las bases, en la altura y el número pi relacionado con la gran pirámide de Gizeh. Porque según ellos, el faraón Menes I, o Mena, fue Adán Carmón, el hombre primigenio, Adán, el primer hombre de la tierra, fue el primer faraón de Egipto. Y dejó escrita y relegada por Dios la fecha del fin del mundo. Y curiosamente, Jorge, Charles Taze Russell tenía una pirámide, un símbolo triangular en su tumba con un ojo en medio, o sea, un símbolo completamente masónico. A mí me parece algo alucinante que llegaran a esta conclusión. Vamos, a mí al menos, ¿eh? Pero bueno, son cuestiones que a veces pues no tienes o no puedes encontrar ningún tipo de explicación, ¿no? Entonces, bueno, son natividad, esta mujer lo que tuvo es unas visiones o tuvo unas sensaciones en las cuales, insisto, como fiel religiosa, se le hizo entender la siguiente información, que el fin del mundo, el fin de los tiempos, no era algo, le dijeron en esta visión o este trance medínico que ella sufrió, no era algo que hubiera de esperarse siglos en el futuro, sino que era comparable cuando se observa un reloj, dice ella, en estas visiones que ella sufre, comparable a un reloj que está a punto de tocar las 12 de la medianoche. Volvemos como reloj del fin del mundo dirigido por científicos y que si tocara el fin del mundo hubiera señalado la guerra nuclear. Concretamente se estuvo muy cerca en 1983. Esa natividad lo que entiende en esa visión es que cuando se habla del fin del mundo se debe hablar solamente unos pocos minutos antes de la medianoche. Y que por tanto ella entendió en sus revelaciones, cosa que sería bastante cuestionable, pero que podemos todavía perfilarlo como una posibilidad, porque no nos hemos salido del cálculo que ella dejó en vida, es que si el fin del mundo no venía en el siglo XIX, ella lo veía inviable, o venía en el siglo XX, o como ella dice, no pasaría muchas décadas del siglo nuevo, siglo XXI, sin que llegara la segunda venida de Cristo. Y esta fue la información que ella recibió. Efectivamente, el avance de los acontecimientos, para mí, lo más notable que ha existido en la historia, que nos puede relacionar con la segunda venida de Cristo, fue la persecución del pueblo ese que está siendo diezmado en los siglos y que Dios eligió como su pueblo, aunque en ocasiones haya apartado en la historia de la verdad, etcétera, que es el pueblo de Israel. Hoy en día se habla, tú lo sabes, de la Israel espiritual, que es el pueblo que se salva de ese nuevo diluvio, que es el fin de los tiempos, el juicio final, y que en esa nueva arca, que son las congregaciones cristianas que se mantienen puras, atraviesa el mare magnum del final de los tiempos y llega al nuevo mundo, al mundo futuro, al paraíso prometido, al milenio de restauración paradisíaca, que es en el que creemos más o menos todas las confesiones cristianas, cada una con nuestras diferentes disquisiciones. O también conocido como el tiempo de los gentiles. Sí.
Entonces yo lo de esa natividad no lo descarto, primero por ser una fiel cristiana. Dios puede manifestarse más puramente a una persona creyente, aunque tenga defectos esa persona, aunque haya cometido pecados, pero es creyente. Es creyente. Que es una persona que inclusive pues comerciaba con nigromantes, como el caso de Nostradamus, que tenía algunas creencias no demasiado, digamos, no demasiado puras desde un punto de vista de un referente bíblico, y que se involucraban inclusive con la nigromancia, con el contacto con los muertos, con oráculos, y que esto Dios no lo quiere. Y siempre ha despreciado Dios toda la persona que se quiere acercar a él a través de estas fórmulas. Dios sabemos que no lo aprueba. Y los mismos apóstoles tuvieron un combate físico con Simón el mago. De ahí viene el concepto de simonía, algo de que el cristiano perfecto debe apartarse, y que se hizo unos juegos de poder Simón el mago, pero uno de los apóstoles que estaba frente a él le hizo levitar y que cayera rompiéndose la pierna, demostrando siempre que el poder de Dios es superior al de cualquier mago. Desde Por tanto, luego, tenemos un futuro interesante. pero Jorge, la pregunta para mí es Sí. quién, aparte de Dios, ¿no? Cuando hablamos de profetas que no son cristianos, ¿quién, según estas personas, les entrega este conocimiento? Desde un punto de vista bíblico puro de revelación divina, todo debe ser a través de personas creyentes. Igual que tú sabes que la Biblia habla de que la Biblia no está terminada. Se escribirán rollos en el futuro. ¿Cuándo? Durante ese milenio. Se abrirán, Es decir, se la Biblia abrirán no nuevos está terminada. rollos. Efectivamente. Entonces, Pero ¿se abrirán nuevos rollos? ¿Qué quiere decir? ¿Que se leerán rollos que son existentes o que se reescribirán esos rollos, Jorge? habrá personas que vivirán en el milenio y escribirán la tercera parte de la Biblia, el testamento del mundo futuro. La Biblia tiene 3 testamentos, de los cuales ya 2 se han escrito, el Antiguo Testamento, desde la época de Moisés hasta la época de Ezequiel aproximadamente, después posteriormente del siglo I hasta el año 33 o incluso a uno dice en el año 60, 70, con San Juan en la isla de Patmos escribiendo el Apocalipsis, desde los 4 evangelios conocidos, los sinópticos y el evangelio esotérico de San Juan, hasta posteriormente el Apocalipsis y el testamento del mundo futuro, que se redactará por personas que a lo mejor algunos ya han nacido y que no saben que van a entrar en ese mundo futuro, van a entrar en el milenio, y como dice José María Fortea, yo estoy convencido de que aunque sea de viejo, necesariamente, precisamente por la Segunda Guerra Mundial, que desembocó en la restauración del Estado de Israel, que llevaba siglos deseando despertarse y producir ese cumplimiento predicho por Cristo, y todo lo que dice Cristo es palabra de verdad, por tanto se debe cumplir, de la restauración de la higuera que es el emblema que llevan en las palas los militares del ejército IDF, las fuerzas de Israel, llevan hojas de higuera, es el emblema de Israel, las hojas de higuera, y que la restauración del Estado de Israel era el reverdecer de la higuera, cuando a partir del cual empiezan a contar otra vez la última semana flotante, para el cuchillo de gran tribulación. Es decir, no se puede producir la gran tribulación sin que acabe la semana flotante. Jorge. Por tanto, tenemos efectivamente, en mi opinión, de 10 a 15 años para que se produzca el lanzamiento del anticristo y la segunda venida. Si no, si te digo que yo soy el primero en reconocer que no me he enterado de qué va la Biblia. Yo te puedo garantizar que yo creo que no va a suceder así, que hemos interpretado toda la Biblia de una forma completamente errónea y que estamos interpretando cosas que tienen que venir físicamente con cosas que van a ser más espirituales. Jorge, una pregunta. Muchas personas hacen mención o referencia a una más que posible tercera guerra mundial. ¿Tú crees que alguna de estas profecías que apuntan a que quizá pueda haber una tercera guerra mundial se vaya a cumplir o la podamos llegar a ver nosotros? Yo estoy convencido de que antes de que tú y yo muramos de muerte natural, tenemos una edad parecida. Yo no quiero ser agorero, pero calculo que, siempre lo digo, me quedan 25 o 30 años de vida. Durante esos 25 o 30 años, aunque sea muy viejo, ya realmente sin fuerza ni ganas para ver nada, pero yo estoy convencido de que vamos a ver esa guerra mundial. Porque todos los acontecimientos, no hace falta ser profeta para ver que los acontecimientos aquí en Occidente, en Europa y en Estados Unidos con China, la pugna es demasiado poderosa para que pasen 30 años y no ocurra nada. Ten en cuenta que en el siglo XX, en menos de 40 años, hubo 2 guerras mundiales. Entonces, con el juego de poderes, con el balance de poder que hay en esta época, y yo sé que hay algo que frena esa guerra mundial, que es el Apocalipsis habla de 4 caballos. La guerra, la peste, el hambre, la muerte,
Pero hay un quinto caballo, del que no habla Apocalipsis, que es el caballo del comercio. Ese caballo es muy poderoso. Es muy poderoso. El caballo del comercio, de la inversión mundial, los juegos de poder económico, las grandes corporaciones mundiales, etcétera, los grandes terratenientes mundiales no quieren que haya guerras, porque aunque sería beneficioso para la sociedad, pero es más beneficioso aunque continúe el juego de muerte que produce el comercio internacional. Pero tiene que llegar un momento en el cual, como no hay un poder solamente en este mundo humano, que hay un poder sobrenatural, que son los ángeles negros, ese poder va a superar al caballo de comercio y necesariamente se va a producir esa guerra. Y yo tengo la absoluta seguridad de que va a ser antes de 30 años. Pero, Jorge, este caballo del comercio, ¿de dónde lo sacas? Disculpa mi ignorancia. Es el caballo del comercio, es el poder del comercio a nivel mundial. Y cuando hay oscilaciones muy poderosas, primero que ocurre es que las bolsas se tambalean. Ya, y como hay este mundo depende, o sea, está el poder del mundo está descansando sobre los hombros de 1.200 familias superpoderosas. Y hemos hablado muchas veces de los Rothschild, de toda esta gente, pero son 1.200 familias. Como revelan sus prospecciones, por cierto, teológicas. El inversor, el antiguo broker, hoy en día ya desaparecido, Ronald Bernard, un holandés que se tuvo que apartar del comercio y todo, porque llegó a entrar en la cúspide del brokerismo internacional, fue invitado a ir a la City, a Londres, y posteriormente a una parte determinada de Estados Unidos, cercana al estado de Nueva York, creo que fue en Maine, y allí en una residencial increíble, al estilo de lo que se ve en la película Ice White Shot de Tom Cruise y Nicole Kidman, se le invitó a participar en rituales de sangre con niños pequeños que deberían ser asesinados, participar en todo tipo de orgías y magia roja, que está muy vinculada a la magia roja, con las orgías sexuales brutales. Es muy parecido a lo que se ve en la película Ice White Shot. Y este hombre, cuando le invitan a esto, le dicen, son 1.200 familias, ya le dicen, le dan la información sobre las que descansa el poder mundial. Esta gente es la que está impidiendo que haya una tercera guerra mundial. Porque mientras haya ese libre comercio entre las naciones, ese intento de que haya una sola moneda mundial, que nunca se va a conseguir, como mucho va a haber dos, el amero y el euro, no va a haber más, porque los países orientales tienen demasiadas fricciones, esto es inviable, totalmente imposible, ni siquiera una gran moneda africana, que además no tendría valor ninguno, algo que eso todos lo sabemos, y los orientales están demasiado divididos para conseguir una moneda oriental, solamente va a haber dos, el amero, y eso lo tengo muy claro, se va a llegar en pocos años a un acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, va a ser la moneda norteamericana, parecido al euro europeo, que sería su trayectoria, pero no se va a llegar a conseguir una moneda africana, ni mucho menos una moneda oriental. Y esas van a ser las monedas que van a tener el poder del mundo. Por tanto, las 1.200 familias satánicas, en su mayoría, que dirigen las riendas del poder mundial, no quieren una tercera guerra mundial, porque sería útil en un sentido, pero muy devastadora de sus fines y de sus grandes oligopolios y concordatos, que ya están muy trazados y planificados, inclusive desde antes de morir David Rockefeller. Están muy acordados esos procesos. Por eso se realizan cada año las reuniones del Club Bilderberg. Tremendo, tremendo porque sí, evidentemente todas estas entidades, familias tan poderosas pues se juntan. Pero a mí hay una cosa, Jorge, que no deja de preocuparme, y es que se comenta que tú sabes que existe la lista Forbes donde aparecen las personas más ricas del mundo. Pues que hay muchas personas que dicen que en esta lista realmente no aparecen las personas más ricas del mundo. ¿Tú qué piensas respecto a esto? Totalmente. Y no olvides, hay una película que se llama Pactar con el Diablo, de 1998, protagonizada por Keanu Reeves y Al Pacino, magistrales los dos, extraordinarios, donde precisamente dice, pero papá, dice, como no te conocen, dice, porque la virtud del diablo está siempre oculta, diabole virtus in lumas est. Es decir, el mal trabaja mucho mejor en secreto que dándolo a conocer a los cuatro vientos. Tremendo. Entonces, si no me equivoco, la familia más rica del mundo, teóricamente, según la lista de Forbes, son la familia Walton, que son los herederos de Walmart, con una fortuna de 513.000 millones de dólares. Tampoco serían los más ricos. ¿Me podrías dar tú
una idea de quién piensas tú que sería la familia más rica del mundo? ¿O en qué sector estarían? Son gente que viven a caballo, te lo voy a decir, entre Londres, Suiza y donde estaba el hombre este que se le murió la mujer en un accidente de tráfico, que es uno de los países más pequeños de Europa. Mónaco, sí señor. Sí, señor. Son familias que se mueven, no viven, se mueven entre esos 3 países. Londres, Suiza y Mónaco. Ahí están. Tremendo. Ahí están. Los realmente poderosos están ahí. Sí, me ha sorprendido mucho porque incluso muchas familias muy poderosas españolas tienen situados sus family office en Luxemburgo. Los deslocalizan de España. Claro. En fin, Jorge, algo tremendo. Si te parece... Ahora, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda de que esas 1.200 familias, todas, las más conocidas y las que no son conocidas, que son las más potentes, todos sirven a un solo señor. Y ese señor no está en los cielos. No, ese señor está en la tierra y evidentemente tiene unos intereses muy terrenales y muy monetarios. De hecho, fíjate, en todos los libros sagrados, estas entidades celestiales negativas se fijan en las hijas de los hombres y bajan a la tierra. Claro. O sea que en muchas ocasiones, cuando decimos, hombre, es que los extraterrestres ya están infiltrados entre nosotros y están viviendo entre nosotros. Es que recuerden ustedes que estas entidades, ya se recoge en la Biblia, bajaron a la tierra y tuvieron hijos que se conocieron como los Nefilim. Y los Nefilim tienen un ADN extraño. Bueno, es que, fíjate, no hace demasiado tiempo, un profesor concluyó que había personas que tenían en su ADN unas partes de ADN que eran inexplicables, que no eran sencillamente humanas. A lo mejor son los descendientes de estos Nefilim, de estos hijos, producto de una relación entre seres celestiales encarnados aquí en la Tierra con las hijas de los hombres. O sea que ya podríamos decir que hay extraterrestres según los libros sagrados en la Tierra. Llevan aquí desde antes de que existiera el primer hombre, Adán Carmón. Ya esos ángeles se movían por aquí y les gustó este planeta. Imagínate. Les gustó. Jorge, ¿cambiamos de tercio? Adelante. Venga, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar así por encima, porque esto sí quedaría para mucho rato, de este famoso documental Age of Disclosure. ¿Tú has podido verlo o has ojeado al menos una parte? Sí. A ver. Sí, me lo mandó un amigo en común. No sé si fue el documental en español o en inglés, pero bueno, da igual. Bueno. No tiene ningún problema. Lo vi entero, me lo calcé entero. ¿Y qué? Cuéntame, Jorge, que me interesa mucho tu opinión. Vamos a ver, yo siempre he creído que existen seres extraterrestres. Siempre. Lo que pasa es que yo, en el año 2010, 2011, sinceramente, esto lo saben mis mayores seguidores, los desmonté de una nave extraterrestre de cables y de acero que viene del planeta Catapum Chimpún. Los desmonté de esa nave y lo que digo yo es que los extraterrestres, vuelvo a existir lo que he dicho hace un rato, han estado toda la existencia con nosotros. Y hay extraterrestres aquí en la Tierra desde antes de que existiera Adán Carmón. Este planeta les gustó y lo querían para ellos. Por eso el ser humano les jode a estos señores. ¿Y cómo son estos extraterrestres que viven entre nosotros, Jorge? Hay varias razas. Como he dicho hace poco en un programa en YouTube que se graba cerca de la localidad costera alicantina de Benidorm. ¿Cómo se llama este programa? ¿Cómo se llama? Muy interesante este chico. Acertijos en la oscuridad. Porque además tú has salido ahí hace poco. Sí, he conocido a este chico, una persona muy interesante, Edu. Se llama Edu, él es licenciado superior. Se dedica a la fotografía. Y le enseñé en ese programa la fotografía, para mí, la fotografía que yo conozco de los 36 años que yo estudio estos temas, la fotografía más potente que existe de la ufología mundial, realizada por un señor de Santiago de la Ribera en el año 1990. Yo la conocí la fotografía en 1992. Y es el típico ovni de George Adamski, fotografiado en Santiago de la Ribera sobre la vertical de San Javier, entre unas nubes. Yo tuve el original en mis manos, Kodak lo amplió 10.000 veces. El original se ve muy pequeñito, parece la cabeza de un alfiler. Kodak lo amplió, me costó muchísimo dinero a este hombre, en 1992, y yo tuve tanto la ampliación, que la tengo en mi domicilio,
Como el original, el negativo, ya lo tuve en mis manos. Y vi que no había ningún tipo de manipulación sobre la fotografía. Y es la mayor fotografía, la mejor que existe, porque además se ve que es un objeto que está moviéndose hacia la izquierda, en sentido ascendente, y se ve que las claraboyas, lo que serían las ventanas, están disrupturadas como parte del aparato, porque el aparato se está moviendo, insisto, hacia arriba y hacia un lado. Pero ¿cómo se vislumbra la luz de los rayos del sol sobre el aparato? ¿Cómo produce esas reflectancias? La disrupturación del objeto porque se está moviendo rápido, hacia arriba y hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Y se ve, en la imagen se ve, el chico pone la imagen en primer plano, le facilité la fotografía. La mejor fotografía de ovnis para mí de la historia, mucho mejor que las de Van Heflin de los años 60 en Estados Unidos, mucho mejor que las supuestas tomas de Van Heflin, que es una de las supuestas tomas mejores que hay de la ufología, la más respetable, las más serias. Esta fotografía pasa que este señor no se movió bien y no se hizo conocido. Ahora este chico que tenga 70 años o así, yo le conocí cuando tenía unos 45, hace unos 25 o 30 años, y estuve allí con su mujer, me invitaba a tomar unos cafés en su casa y tal. No sé qué habría sido de él, porque nunca más he vuelto a ver a este hombre. Pero hay diversas razas de estos seres. Son diversas razas y tienen una naturaleza, vamos a decir espiritual, no vamos a decir espiritual porque la gente cuando llega al tema espiritual se funden. Claro. Mucha gente se funde. Vamos a decir, tienen una expresión energética variable, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Por ejemplo, una cosa que yo hablé en el programa del chico este de Edu, y que hay vídeos en internet impresionantes, y que esto los árabes no se ríen de ello, le tienen mucho miedo. Los llamados genios. Son demonios. Los espíritus naturales del desierto, que son seres que tienen poderes y tienen además muy mala pipa. Una especie de demonios, ¿no? Podríamos decir. Es una mezcla entre demonio y tío raro, espíritus del desierto. Es otra raza de estos tíos. Otra raza. Es como si dijéramos que yo saqué del programa una cinta métrica, que cuando mi padre era joven trabajaba con temas de confección y retales, y esa cinta métrica la guardo cuando mi padre trabajaba. Y la cinta métrica, como tú sabes, ahí de centímetro 1 a centímetro 100. Pues los genios son de centímetro 65. Los supuestos extraterrestres pleyadianos son de centímetro 78. Hay 100 centímetros en la cinta métrica. Madre mía. Y tú te puedes encontrar con un montón de señores que es la fauna energética, no vamos a decir espiritual, son señores que tienen una referencia energética. Pueden condensar mucho su energía y, coño, lo estuve tocando, era un extraterrestre. No, si tú le miras una hora más tarde, ese tío se retira y hace como un uso de energía y se va al plano existencial subsiguiente a nuestro plano físico, donde ellos se manifiestan de una manera más rápida, más natural para ellos. Ahí está, Jorge. Yo siempre lo he dicho en muchas ocasiones y no me voy a cansar. No me voy a cansar de repetirlo, Jorge, que nosotros somos seres humanos, que nosotros tenemos una forma de vida que nosotros podemos medir, tocar, cuantificar, identificar como seres humanos, pero que evidentemente hay formas de vida energéticas, físicas y de otros tipos que no conocemos que ni siquiera podemos llegar a imaginar. Y esto es así, Jorge. Y estas formas, por mucho que no podamos verlas, imaginarlas, tocarlas, fotografiarlas, existen y están ahí. Jorge, volvemos al documental Age of Disclosure. Sí. Porque ahí se da una explicación que a mí me parece bastante acertada de por qué no pueden fotografiarse en muchas ocasiones correctamente estos objetos voladores no identificados. Y es que parece ser que están envueltos por una especie de campo energético que hace que puedan ser transmedios sin ningún tipo de fricción. ¿Qué piensas tú respecto a esta cuestión, Jorge? Mira, te voy a decir lo que pienso, porque además me has leído el pensamiento de lo que yo quería decir en este momento. Mira, qué curioso. Hace años hablé con Sisto Paz, que lo conocemos los dos, y Ferran, y le pregunté una cosa, porque yo vi hace años unas imágenes de estas de... ¿cómo se llama esta gente que se dedica a enfocar una pantalla cuando está la pantalla entre dos canales? A ver si sale algún muerto ahí, alguna escena sobrenatural. La transcomunicación. TCI, la transcomunicación instrumental, sí, vale. Sí, TCI. Que la hay de radio, y la hay también de imágenes. Y hay gente que está grabando la pantalla constantemente. Que además hay una película de hace unos años de Michael Keaton,
y él se dedicaba a interpretar estas imágenes. Bueno, el actor Michael Keaton, el que interpretó al primer Batman del año 89. Bueno, pues estas imágenes que se le suele ver con un espectral tinte azulado, no sé por qué, a veces se ven seres sobrenaturales, supuestos fallecidos, y son unas imágenes que tienen cierta nitidez, pero son un poco espectrales y un poco desagradables de ver. Y muy detenidas en su desarrollo. No tienen un desarrollo natural, como el tuyo o el mío, que tú te vas acercando hacia mí y yo veo cómo te acercas, primero echas tu pie izquierdo, luego el pie derecho. Es algo natural en nuestro referente existencial. Y yo le pregunté a Sisto Paz por qué estos seres se aparecen de esa forma tan extraña, inclusive por qué a veces ha habido apariciones o en fotografías, se ve como un frame. Es decir, y ves al fantasma y está como paralizado, como congelado. ¿Por qué? Pregunté yo a Sisto Paz. Y Sisto Paz me dijo una cosa que ahora la vas a saber tú y la vas a ver todo el mundo. Me parece interesantísimo y está relacionado con estos tíos supuestamente de otros planetas. Porque vienen de una referencia existencial distinta y entonces en la proyección de una dimensión a la otra se pierde un valor. Por lo cual vemos como si estuvieran detenidos, como que les falta acción. Es decir, cuando yo veo la sombra de un objeto de 3 dimensiones en 2 dimensiones, el objeto está desestructurado porque ha perdido una dimensión en la proyección. Vamos a ver si me explico. Sí, te explicas perfectamente. Es más, te voy a decir otra cosa que me parece... ¿Tú ya no estás? Claro, y te voy a decir algo que viene mucho al hilo de esto. De hecho, fíjate, imagínate que este objeto volador no identificado que ves, o transmedia, porque puede venir del espacio, aterriza delante tuyo, que esto pues muchos testigos lo han contado, y resulta que cuando lo tienen delante, pues a veces tiene el tamaño de una furgoneta o de un autobús, pero en cambio, cuando penetran en el interior, el espacio como que es enorme. Claro, ahí está. Por eso, tú puedes... Es decir, tenemos una visión distorsionada de lo que es este objeto. Efectivamente. Totalmente. Y claro. se produce lo que los antiguos llamaban efectos mágicos. Mira, hay un señor, que estoy en contacto con él, pero no puedo decir su nombre, de Sevilla, y que escribió un libro que tampoco lo ha podido registrar. Se lo ofreció a varios famosos ufólogos, ninguno lo ha querido, y yo hablé con él hace 3 años. No puedo decir su nombre. Es una persona que estuvo en contacto con unos seres que se aparecían en su casa y que dice que aparecían con un aspecto extraterrestre. Le dijeron que había 2 religiones que eran las que más le gustaban, que era el budismo y otra más, cuyo nombre no recuerda nunca este señor. Yo, si quieres, hago llegar el libro de este chico. Por supuesto, es increíble. Es increíble. Es increíble. Un señor que vivía, si mal no recuerdo, las 3.000 viviendas en Sevilla. Bueno, tuvo sus experiencias a mediados de los años 90. Y este señor, de cuya experiencia se hicieron eco hace poco en un programa, hace un par de años, y yo hablé de ello cuando estaba en el programa del Expreso a Medianoche, hace unos años, también hicimos una dramatización de lo que dice este chico. Resulta que dice que ellos en un momento determinado se dedicaban a jugar con él y le pedían que le enseñara cómo se usaba la tele, el mando a distancia, y venían tres a verle disfrazados como astronautas. Y detrás del casco negro no se podía ver el rostro de estos señores, no se podía ver cómo eran. En un momento determinado entró la madre y vio a uno de estos señores, y era pequeñito, y se creyó que era un amigo suyo disfrazado. Y se llevó a mi madre un susto de muerte. ¿Se vio tu madre a este ser? Sí, lo vio. Se quedó así como un poco taladrada, pero que es un amigo tuyo. Sí, es un amiguito mío, para no asustarla. Pero se ve que la madre se llevó un susto de campeonato, porque vio que era un ser que no era normal, que no era de lo normal. O sea, que estamos ante un avistamiento múltiple, y además de un ser. En la vivienda, o sea, de dormitorio, en la vivienda de este chico, las apariciones tenían lugar y estos señores entraban y salían de las paredes. Pero lo gracioso, a mí me llamó la atención de esta experiencia de este muchacho, es que, con el que yo hablé en persona hace 3 años, hablé con él por teléfono, estuve hablando con él como un par de horas, y me habló de su experiencia y cosas que no están en el libro, es que ellos llevaban una caja, y de la caja sacaban cosas, y cuando sacaban tenía mayor tamaño de lo que podía caber en la caja. ¿Cómo es esto posible? Porque se están moviendo dimensiones. Y ha habido gente que ha entrado en supuestas naves ovni y dice, no puede ser, que el ovni desde fuera tenía el tamaño de un furgón de mudanzas y cuando entré dentro parecía que era una plaza de toros. ¿Cómo es posible? A eso me refería yo, Jorge. Por eso hay una serie de distorsiones que tenemos nosotros, los humanos, profesor Pretorius, a ver si me acuerdo, que desde luego son insalvables para nosotros, porque somos a veces como los burros, ¿no? Miramos solo para adelante y no somos capaces de mirar hacia los lados. Y es algo que me parece tremendo.
Claro, cuando tú te encuentras ante una situación así y una persona te explica esto, porque lo ha vivido en primera persona, tienes dos opciones. O dices, mira, este tío está como una puta cabra, está como un cencerro, o bien me está explicando algo que es completamente real. Y yo siempre me inclino a pensar que es algo completamente real. Luego hay otra cuestión que Dennis Stillings explicaba muy bien, el pobre fallecido ya, falleció el año pasado, ya podemos decir que el año pasado, el 26 de julio. Él decía que todos estos campos electromagnéticos son capaces a veces de manipular aquello que vemos, ¿no? Estamos asistiendo, Jorge, a muchos cambios tecnológicos. Por ejemplo, el DARPA tiene unas gafas que es capaz, con esas gafas y una serie de impulsos, de que tú veas una serie de imágenes en tu cerebro proyectadas directamente desde estas gafas. Con lo cual, a lo mejor también estos seres nos están haciendo ver cosas que realmente no están ahí. O que nos las están haciendo ver en 3 dimensiones. Quizás estamos viendo cómo saca algo del sombrero del mago, de la chistera del mago, y realmente estamos viendo una proyección, los cuales ellos pueden ampliar o reducir a su propio antojo, ¿no? Incluso pueden llegar a generar una especie de realidad virtual en la que casi podamos llegar a sentir en 4 dimensiones ese objeto, incluso a tocarlo y sentir su tacto, cuando es algo que no está ni siquiera allí. Y esto lo vemos muy bien en la película de Matrix, cuando aquel hombre se está comiendo este bistec y dice, bueno, sé que este bistec no existe, pero es que está buenísimo, ¿no? Con lo cual, ahí hay muchas cosas, muchas cuestiones que no sabemos, que desconocemos, y que evidentemente, las dimensiones existen y están ahí para, de alguna forma, despistarnos, pero también para que en un futuro cercano seguramente podamos llegar a comprender cómo funcionan y desentrañar algunos de los enigmas más importantes de la humanidad. No sé, Jorge, a mí esto me llamó muchísimo la atención, ¿no? Esta especie de escudo protector que llevan estas naves, perdón, y que permiten que de alguna forma sean transmedio, ¿eh? O sea, que además es algo increíble. Y siguiendo esta corriente, en el documental también se dice que tanto la US Navy como otros estamentos han seguido a estos objetos debajo del agua a unas velocidades realmente increíbles. Tú sabes perfectamente que la fricción con el agua es algo brutal, o sea, brutal. Pues oye, se han grabado estos objetos debajo del agua a 35.000 kilómetros por hora. ¿Cómo te quedas, Jorge? Si se usa la forma de impulsión magneto-hidrodinámica, ya no hay fricción. Pues esta tecnología nosotros los humanos no la tenemos. ¿O sí la tenemos, Jorge? Sí la tenemos. Sí la tenemos. En la película El Octubre Rojo, protagonizada por Sean Connery y uno de los hermanos Baldwin en 1989, se ve que el submarino secreto tenía un motor principal nuclear. Era ruso, ¿no? Ese submarino. Sí. Tenía un motor principal nuclear y tenía 2 motores alternativos magneto-hidrodinámicos que en la película llama motores oruga. Ajá. Entonces, lo que hace el magneto-hidrodinamismo es que hay 3 formas de volar o de propulsarse. La primera es batiendo las alas, o una hélice, que no es más que una ala giratoria. La segunda, la propulsión a reacción. Y la tercera, como explica el científico francés del CNRS, Jean-Pierre Petit, en su cómic Le Barrière de Silence, la barrera del silencio, es aspirando el aire o el agua que hay encima o delante. De tal manera que creas un espacio propio, no hay fricción, es como si dijéramos, metiéramos una pompa de aire dentro de una campana que está llena de aceite, un aceite muy denso. Pero Jorge, y mientras esa campanita de aire a 35.000 kilómetros por hora un submarino humano. La velocidad del MHD. ¿Tú crees que eso somos capaces de hacerlo nosotros, los seres humanos? Sí, señor. A 35.000 kilómetros por hora, madre mía. Sí, el MHD en aire denso, el límite de velocidad está en 15.000, o sea, más 15. ¿De acuerdo? Pero Jean-Pierre Petit, del CNRS francés, en su cómic, insisto, Le Barrière de Silence, la barrera del silencio, que tiene ya más de 30 años el cómic, explica que en el agua no existe el límite de velocidad.
Tremendo. Eso lo desconocía totalmente. Lo desconocía totalmente. Pues hay que consultar al señor Jean-Pierre Petit, que es un hombre que ya hace muchos años, el doctor superior en ciencias físicas, es decir, no un parapsicólogo, ni un ocultista, ni un chamán, una persona y fue el que desarrolló cómo se realiza el movimiento magnético-hidrodinámico, acudiendo a las fuerzas de Lorentz, produciéndose un calor inmenso, y también se ve en la segunda película cómo funcionan estas naves, aspirando unas aspiraciones poderosísimas. Se ve en la segunda parte de las crónicas de Riddick, donde a él le dejan en el planeta Crematoria a 500 grados de temperatura, y cuando él despierta ve que estas naves han secuestrado a la chica, Akira, y se la llevan en esas naves que absorben el aire, y esas aspiraciones son las que producen el avance. Esto está ya, se ha traspasado inclusive a la ciencia ficción, pero existe como motores secundarios. Lo que pasa es que es muy caro, el sistema de impulsión es muy caro, y aunque existen los motores MHD, pero el submarino japonés Yamato lo utiliza. Desconocía, Jorge, desde luego siempre digo que contigo aprendo, pero hoy está siendo completamente alucinante. Todo esto no lo sabía. En aire denso se logra Mach 15 sin problemas. Madre mía. Pues... Y en el mar no existe límite de velocidad. Increíble. Y la otra pregunta, que viene a colación con esto, es si un cuerpo humano es capaz de resistir 35.000 kilómetros por hora. Porque, claro, esta es otra cuestión. Y no menos importante. Mientras no haya ángulos rectos, digamos, de una forma radical, es decir, de 0,5 segundos un ángulo recto, eso mataría a la persona, lógicamente, ¿no? Pero también se podría pensar que esos objetos podrían estar tripulados por drones. No tendría por qué estar tripulados por personas. Ah, eso sí, tienes toda la razón. Pueden ser vehículos autodirigidos o teledirigidos, lo cual tampoco tiene por qué haber un señor dentro. Por lo cual, como los seres estos de la otra dimensión son seres que no son muy físicos, no experimentan esas proyecciones que a cualquier ser humano lo destrozarían, lo partirían en dos. Bueno, o a lo mejor incluso dentro de estas naves no hay esa... O la gravedad está muy controlada, o sea, quizá... Eso ya no lo sé. Hay un ambiente muy propicio para que no vayas a sufrir ningún daño. Pero seres energéticos, como los que han demostrado en las décadas ser estos seres, entre comillas, extraterrestres, que a mí me decía el conectado cántabro residente en Madrid, Ventura Muñoz, muerto fallecido por vejez, el último día de agosto del año 2017. Ventura Muñoz, que venía de los grupos Non Siamo Soli y que había conocido en persona a Eugenio Siragusa, decía que estos seres, cuando entraban, aparecían en su casa al norte de Madrid, en Colmenarejo, en los años 70, aparecían como una túnica, y al pasar el dintel de la casa, llevaban un traje como de piloto, perdón. Al bajar de la nave, aterrizaban por allí y tal, y les invitaba a entrar en su casa, y se me iban siguiendo con su mono de piloto, estos típicos Astar Serang, Oxalc, el Link, Thor, estos seres de la que se conectaban con la gente de la misión Non Siamo Soli, Adonai, toda esta gente punta de flecha, venían todos de los grupos de Non Siamo Soli, de Eugenio Siragusa, y se venía el extraterrestre Astar Serang, o Link, o Thor, que era un ser con aspecto felino, y llevaba su traje como de piloto, pero al pasar el dintel de la puerta de su casa, como por una cuestión de cortesía, automáticamente transmutaba toda su esencia y ellos llevaban como una túnica. Es decir, son seres que no son físicos, son energéticos. Sí, eso lo tengo claro. O sea, lo que no podemos afirmar como seres humanos es que no hay ningún otro tipo de forma de vida. Eso es como prácticamente recuperar una nave espacial y pretender que lleve una etiqueta que ponga Made in Venus o Made in Júpiter. Sería completamente estúpido, vamos. Yo al menos lo interpreto así. Ha habido muchos casos de extraterrestres, que por cierto tengo una increíble colección de juguetes japoneses producida en Japón hace unos 30 años, una colección de 30 humanoides, y de estos 30 aparecieron dos pequeños personajitos, dos monigotitos, pequeños, cabezones, vestidos de color rosa, que entraron en contacto con un señor diciéndole que venían de la estrella Wolf 476 y tal. Bueno, porque entonces, señores, este hombre se puso muy nervioso y no quería contactar con ellos, les quería golpear inclusive con un bastón, y cuando estos seres vieron que no podían comunicarse bien con este hombre, se fueron volando, es decir, actuaron de forma más que como si fueran seres físicos, como si fueran seres astrales, y además es que no se fueron por la ventana, se fueron atravesando una pared. Estamos en contacto con seres que no tienen nada que ver con lo que conocemos en nuestra vida. Son otro tipo de historias.
otro tipo de historia. Madre mía. El ser humano debe comprender que estamos surcados y rodeados por dimensiones que no seríamos capaces ni de entenderlas, ni aunque nos las explicaran. Claro, por ese motivo, Jorge, a veces uno cuando está en la solitud de su habitación a las 3, las 4 de la mañana, y esto a mí me ha sucedido, de repente notas como una presencia extraña en algún lugar de la habitación, notas como si no estuvieras solo y ahí mismo, en esa estancia, hubiera algo más. Esto es escalofriante porque es que estos seres se cuelan hasta lo más íntimo de tu casa, de tu habitación. Ese es el lugar donde deberías estar más protegido y resulta que, zasca, ¿no? En ese momento dado sientes esa presencia. Esta sería un poco la explicación, Jorge. Me ha pasado a mí también, y yo además te podría decir que hace ya años que no noto eso, pero en momentos que lo he notado en mi vida, y podría decirte en qué esquina de una habitación superior estaban esas entidades. Bueno, yo te tengo que decir que yo vivo en una casa muy, muy antigua, quizás seguramente de las más antiguas que hay en Andorra, y lo he dicho en muchos programas, incluso contigo alguna vez, en 2 lugares de la casa el perro se queda ahí fijamente mirando y en una de las ocasiones incluso gruñó, como si hubiera alguien allí en ese mismísimo rincón. Y evidentemente nosotros podemos percibir ciertas frecuencias y los animales pueden percibir ciertas otras frecuencias que nosotros no somos capaces. O sea que, en fin, esta también podría ser una de las explicaciones para estas situaciones donde los animales son capaces de ver cosas que nosotros no vemos. ¿Tú sabes por qué es eso? No. Porque no todos los seres humanos tienen abierto el ojo de lo psíquico, no todos los seres humanos son médiums. Pero hay un problema con los animales, que es que los animales, al no haber cometido ningún pecado ante Dios, mantienen toda su pureza espiritual y sí pueden ver los reinos del espíritu. Vaya, pues esta explicación, Jorge, me ha dejado aún peor de lo que estaba. Yo creo que me voy con más preguntas aún de las que llegué a este programa. Pues no eso sé, te Jorge, pasa por hablar conmigo. Eso, exactamente, siempre me pasa por hablar contigo. Pues Jorge, como siempre, amigo mío, un placer conversar contigo de estos temas que nos gustan tanto, que nos apasionan. Hoy hemos podido hablar de esta detención de este señor, de Maduro, que algunos dirán que es un héroe, otros dirán que es un dictador. Yo me inclino totalmente por lo segundo, además de añadir que es un asesino. Y hemos hablado también de estos profetas fallidos y también pues hemos dado nuestra opinión sobre este documental, ¿no? En fin, Jorge, recuérdanos una vez más tu correo electrónico para que la gente te pueda escribir y eso sí, evidentemente con todo el respeto y educación. Sí, por favor. Si a alguien se le ocurre la terrible idea de escribirme, que antes lo piense, porque a lo mejor le puedo dar más preguntas y más dolores de cabeza a los que tenía antes de escribirme, en el ladoscuroradio@gmail.com. Y quisiera recordar al escritor Paul Elbar de su famosa frase que dijo hace muchos años y que muchos lo han utilizado incluso para acabar una película, que es: existen otros mundos, pero están en este. Muy buena frase, muy buena afirmación. Desde luego existen otros mundos y están en este. Y a mí me gustaría también que la gente se quede con esa película de Men in Black, cómo acaba, con ese llavero extraordinario en el cual pues representa muy bien la frase que acabas de decir. Jorge, profesor Pretorius, muchísimas gracias como siempre. Pues muchas gracias y bueno, aunque estos temas son difíciles, pero es importante acudir muchas veces a, más que leer libros, cuando alguien escuche algo que no lo entienda bien, intente meditar sobre ello. Y no le importa a esa persona tener que meditar a lo mejor mucho tiempo sobre esa cosa. Porque hay veces que hay que entender que efectivamente vivimos en un universo que es mucho más grande, pero no en espacio, sino a otro nivel que no es el espacio, de lo que muchos pudieran imaginar. Y que efectivamente estamos traspasados de energías, de fuerzas, estamos traspasados de dardos de información que vienen del futuro, que vienen del pasado, y que personas sensibles pueden interpretar en un momento dado y, como dijimos, convertirse en prospectores de futuro. Y yo he tenido este sueño, he tenido esta visión, he visto que va a ocurrir algo dentro de 3 años. La prospección de futuro existe, estamos surcados de fuerzas. Entonces no hay que comprenderlo, hay que simplemente entender que el universo es mucho más grande a todos los niveles imaginables de lo que un ser simplemente humano mortal.
cuya vida son 60, 75, 80 años, podamos vivir suficiente para entender. Pero, por supuesto, desde luego, la gente que no desprecie el poder del oculto, porque desde luego está cometiendo un gran error. La vida es mucho más de lo que se ve a simple vista. Exactamente, Jorge. Y sobre todo lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que tomarse el tiempo de meditar, de pensar, de reflexionar y de conectar con estos asuntos. Jorge Ramón Valle, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Les recuerdo mi correo electrónico, arturo@misteriosuniversales.com. Sí. Tenemos un grupo en Telegram que se llama Misterios Universales. Descarguen Telegram, busquen Misterios Universales y ahí les esperamos. Un abrazo, Jorge, y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.